Bienvenidos, lovers del canal. Os presentamos una de las 6 lecciones completas que compone nuestro curso sobre interpretación de sueños, sueños en la literatura, sueños en la mística y cómo crecer a través de la interpretación onírica. Así es, hemos hecho un curso, está colgado ya en nuestra web, hace unas semanas lo dimos presencialmente, pero ha quedado todo el contenido grabado y entonces lo ponemos a disposición de la gente que esté interesada en ello. El contenido es exactamente el mismo, en mi opinión ha quedado un curso bastante completo, son 6 lecciones, en total más de 10 horas de contenido en vídeo y decenas, no sé si superamos las 100 páginas de texto también. En la primera clase veremos lo que han dicho las principales escuelas de psicología sobre la interpretación de sueños, desde las escuelas psicodinámicas, Freud, Jung, Lacan, las escuelas humanistas, transpersonales y algunas más, la Gestalt y por supuesto la escuela psicodialítica de Luis Cencillo. Y yo creo que profundizaremos de una manera seria e interesante y yo creo que también divertida. En el segundo hablamos de los sueños en las tradiciones espirituales, haciendo como una recapitulación de las distintas tradiciones y viendo los sueños más significativos y hablando en general de qué función tiene el sueño en el mundo espiritual. La tercera lección, para mí humildemente la más importante, es en la que damos el método filológico en 7 pasos para analizar sueños. Para mí la mayoría de las escuelas han cometido un error epistemológico típico que sería el de pensar que los sueños, el de saber lo que los sueños tienen ya que decir, y entonces hacen eisegesis, es decir, meten contenido de contrabando en el sueño en vez de hacer exégesis y escuchar al sueño. Entonces simplemente con escuchar el sueño como si fuera un texto, como podríamos enfrentarnos a un poema, a un libro o a una película, y aplicar un método de análisis textual en 7 pasos muy concreto que vamos a ir dando, la gran mayoría de los sueños empiezan a entenderse a una nueva luz y empezamos a poder trabajar con sueños. Así es. Luego hay una de añadido, que es una sesión en la que se dan pues diferentes materiales, otros vídeos a los que podéis acceder, que forman como una sesión en sí. Sí, sí. Una cuarta que compartíamos, que esta es la que vamos a dar en abierto. En una parte hablo yo de los sueños en la historia de la literatura, los sueños más significativos en la historia de la literatura, porque no es posible simplificar tanto contenido y tanta influencia en el arte como han tenido los sueños en un poquito tiempo, y a la vez modelos de sueños o sueños habituales que yo veo continuamente en terapia, y algo que es totalmente imposible pero que aún así lo vamos a hacer, que es una aproximación a un diccionario de sueños, porque no se puede interpretar un onirema o un símbolo onírico separado del contexto del soñante y sin tener las asociaciones concretas que hace cada soñante, pero sí es cierto que hay ciertos temas que son muy habituales y que tener esta plantilla nos puede ayudar un poco a enfrentarnos a algunos sueños. Y en la última sesión estuvimos los dos en ella, estuvimos creo que 3 horas o más de 3 horas interpretando los sueños de algunas personas que se prestaron a contar los suyos, y es muy interesante como ejercicio porque no solo estuvimos nosotros interpretando, sino que las propias personas hacían interpretaciones muy ricas a veces sobre los sueños, y el hecho de visualizarlo hace que tú mismo te conviertas casi inmediatamente en intérprete de sueños, ¿no? Eso es, tenemos también la intención, aunque esto está por hacer, de a partir de septiembre iniciar tal vez un grupo, porque nos lo han pedido, de acompañamiento e interpretación de sueños, para que todos los que os apuntéis ahora pues podéis participar del grupo y también dejar vuestros propios sueños para que los podamos ir interpretando entre todos. Cuestiones logísticas, el curso vale 60 euros, 50 para Patreons y miembros, pero yo creo que nos podemos soltar a invitar a todo el mundo a 50 euros. Para eso hay que poner, cuando os deis de alta en la web, psicologiayespiritualidad.com, simplemente tenéis que iniciar sesión, como en cualquier web, nombre de usuario y la contraseña, y luego se puede hacer el pago por PayPal o por transferencia bancaria, o por tarjeta de crédito a través de la plataforma Stripe, pero que se hace como cualquier pago con tarjeta de crédito en internet, y si ponéis la etiqueta Lover, L-O-V-E-R, habrá un descuento de 10 euros para todo el que esté viendo este vídeo. Me lanzo así, esto de marketing extremo. Y además lo ha dicho de repente, no lo tenía planificado. Si alguien tiene algún problema puede escribirme, dentro de en la propia web encontraréis a dónde escribirme, pero me parece que el que he puesto es millangarciarrafa@gmail.com. Entonces si alguien tiene problemas me puede escribir aquí, se puede pagar por Bizum o por transferencia y yo mismo le daré de alta sin ningún problema. Así es. Y nada, os dejamos en abierto la cuarta sesión. ¿Y por qué la cuarta? Pues porque es una sesión en la que estamos los dos. Sí, ¿y por qué es la peor? Entonces aquí...
¿Y por qué era la que es más fácil dejar en abierto? Sí, era la que es más fácil porque no iba a dejar la del método, el grueso, las otras que son como más teóricas, tampoco tenía sentido. Entonces en esta, que era casi de recapitulación, pues nos parecía que era la más interesante para dejarla en abierto y de alguna manera para mí es la peor para de abrir todas. Boca, para abrir boca, exacto, un aperitivo, un aperitivo. Eso es. Muy bien, pues ya está, ¿no? Pues venga, pues ya sin más, dando las gracias a todos, psicología y espiritualidad.com, ahí tenéis este curso y otro que tenemos de momento que se titula Un santo en tu espejo, que se puede adquirir también en las mismas condiciones, con la misma etiqueta, Lover, con descuento para todo el que vea este vídeo. Y ya está, sin más, os dejamos con el curso, muchas gracias y bendiciones. Un par de detalles más que quiero aclarar. Este vídeo no sale de la nada, sino de más de 20 años de trabajo continuado con sueños, tanto en mi terapia y en mi consulta, como teóricamente con Luis Cencillo, que es con el que empecé a trabajar desde esta perspectiva hermenéutica, filosófica y filológica, el mundo onírico. También quiero aclarar que entregaremos al final un certificado de asistencia que puede valer para el currículum, simplemente se obtiene de manera automática cuando se han ido pasando por todas las lecciones. Creo que eso es todo. Adelante. Gracias, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa interesante porque vamos a estar los dos. Una primera parte que nos va a introducir Mardía. Me parece que vas a hablar de los sueños en la literatura, aunque siempre como... Y en la modernidad. Y en la modernidad, aunque siempre como con un trasfondo espiritual, porque de hecho tanto lo que estoy hablando yo, cuando hablo de las partes más teóricas como Mardía, en el fondo siempre hay como una visión de conjunto que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Si de hecho para mí los sueños son casi la unidad filtrada a través de nuestro inconsciente, aunque a veces se pierde esa conexión porque estamos muy bloqueados o muy anclados en problemáticas o heridas propias, pero esa es la clave, ¿no? Que todo viene como de esa misma unidad. Mardía también nos hablará de eso, será como una media hora su parte y luego vendrá, yo creo, el momento más interesante que será el reto sorpresa que ha preparado Rafa para Mardía. Yo creo que esto va a estar divertido. ¿Tú no tienes reto sorpresa para mí? ¿No? Has venido de cualquier manera. Yo soy muy saturnina, como digo. Yo nací en 1981, que es cuando Reagan entró a la Casa Blanca, es decir, que soy como muy formal. Pues yo he preparado un reto onírico para Mardía que veremos si sale. Puede que salga bien o puede que no, puede que lo supere o puede que no. Esto es muy importante, luego le ponemos puntos. Me va a volver loca, seguro que me va a hacer contar algún sueño, que ya lo conozco. Es posible. Va por ahí. Bueno. ¿Empezamos? Venga, bueno, bienvenidos. Cuarta clase, espera, lo teórico todo está bien, no hay que decir nada, ¿no? Logístico, ya sabéis que todo el contenido... La gente que se ha inscrito, es que estamos en lo técnico, estamos muy en pañales. Entonces, la gente que se ha inscrito por el email... se tienen que dar de alta en la web para poder luego acceder fácilmente a todos los contenidos del curso. Si habéis hecho la inscripción mediante el email, no os va a dejar a lo mejor inscribiros en el curso, entonces simplemente me mandáis, me decís que no habéis podido, me mandáis el email que yo lo vea y yo se lo envío a Rafa para que Rafa os dé de alta directamente, ¿vale? Y ya está. Empezamos. Vale, sí, la idea es que al final todo el mundo que haya pagado esté dado de alta en la web porque ya estamos subiendo no solo todos los vídeos de nuevo, sino también los contenidos, ¿no? Los apuntes ya he hecho mis deberes, Mardía, he subido todos los apuntes de la primera clase sobre Freud y Jung, esa que fue un poco densa, para que el que la quiera volver a ver lo pueda seguir con los apuntes y yo creo que así será mucho más fácil. Todos los apuntes de mi tercera clase también están subidos y ahora estoy haciendo, que para mí es lo peor, la bibliografía y la videografía, pero bueno, para esto entre el chat GPT y Mardía, así con estas dos ayudas, yo creo que lo haré fácil. Bueno, yo no he subido nada porque estoy a tope de exámenes estos días con mis alumnos, así que... Bueno, pero tu vídeo está, el vídeo de Mardía sí, el vídeo está. También está, ¿no? Que lo edité y le puse un audio mejorado para que no se corte, porque había algún momento que se cortaba, pero eso lo he arreglado con un audio local, de tal manera que yo creo que si alguien se perdió un poco, pues lo puede volver a ver el de Mardía. Venga. Y vamos ya, allá. Adelante. Rafa me ha dejado solo media hora para hoy porque, claro, él está gozoso, deseoso de comunicar un tema que le ha apasionado tanto siempre. Entonces, al principio iba a tener yo 2 sesiones, pero luego me dijo, no, habla media hora y ya está. Y además pero esto no lo cuentes. Pero bueno, es que es cierto, sí. Es que sobre todo el tema de los sueños es un tema como que ha sido apasionante para ti siempre, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que simplemente voy a poder hacer una introducción a aquello que quería decir, pero con esa introducción nos vale. Y entonces, más que ir repasando escritores célebres que han tratado el tema de los sueños, vamos a hacer una reflexión más general para centrarnos al final en Gustavo Adolfo Becker, que es un
caso muy interesante de persona que profundiza en los sueños, porque como pues romántico que es, de alguna manera su indagación en los sueños aventura una nueva concepción de lo onírico y de la relación entre la creatividad y lo onírico en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, como en ese sentido Becker es muy paradigmático, vamos a traerlo a colación, además porque su poesía es... escribió muy poco porque murió con 34 años, pero todo lo que escribió deja una huella fácilmente en el corazón humano, ¿no? Entonces me parecía que era hermoso acabar con él. Para empezar, voy a ver si puedo, ¿lo haces tú? Sí. Compartir pantalla. Voy a poner como mira, bájalo un poquito. Este es el esquema que utilizamos el otro día para hablar del sueño en las tradiciones espirituales. Y hoy vamos a hablar, baja, un poquito más. Ahí, del sueño en la historia de la literatura y en la modernidad occidental. Primero quería hacer una reflexión que el otro día introduje sobre los sueños y la imaginación, o los sueños y la creatividad, y entonces se me ocurrió, porque es necesario ser didáctico, y se me ocurrió que, como siempre, Ibn Arabi podía venir bien podía servirnos de enlace o de puente para entrar en contacto con esta relación entre el sueño y la imaginación, el sueño y la creatividad, y la imaginación y lo real, ¿no? El otro día lo apunté un poco, pero hoy lo voy a ejemplificar con los encuentros que tuvo Ibn Arabi con el filósofo Averroes, que tal y como los relata, bueno, aparecen en las biografías y aparecen en los textos autobiográficos de Ibn Arabi, pero los relata de manera muy interesante Enrique Orbán en La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi. Y de hecho, este libro, cuando yo tenía 22 años, cuando lo leí por primera vez, me marcó profundamente. Yo no conocía el sufismo apenas cuando leí ese libro, y fue un libro que dijo cosas muy hondas a mi corazón. Según las biografías, Ibn Arabi tuvo 3 encuentros con el filósofo Averroes, ¿vale? Y esto nos va a dar juego. Vamos a empezar a hacer interpretación o hermenéutica, interpretación simbólica de esos 3 encuentros. Hubo un primer encuentro en Córdoba, porque cuando Ibn Arabi tenía 14, 15 años, era adolescente, un día se puso como a meditar, a rezar, a hacer oración en una tumba, en el hueco que había en una tumba para alojar a un muerto, ¿no? En ese hueco. Y entonces se quedó ahí un tiempo, hizo una especie de retiro espiritual en ese cementerio, y ahí se iluminó. Cuando se iluminó, no se sabe muy bien qué es lo que pasó, pero podríamos identificarlo así, como que se iluminó. El padre de Ibn Arabi trabajaba, era conocido de Averroes, y entonces Averroes empezó a escuchar que había un joven que se había iluminado siendo adolescente, se interesó por él y lo hizo llamar a Córdoba. Ibn Arabi llegó a Córdoba, un adolescente, Averroes era un hombre ya maduro, y cuando se encontraron los dos, hay como unas frases muy célebres que hablan de ese encuentro. En la primera, finales del siglo XII, el filósofo le preguntó sí, y Ibn Arabi respondió sí. Y entonces pareció que se ponía contento. Luego dijo no, e Ibn Arabi dijo no. Y entonces se quedó así como estupefacto, ¿no? Como diciendo, pero sí o no, ¿no? Como preguntándose por la dualidad. Y entonces Ibn Arabi añadió, esto nunca me sale bien porque es que la traducción es muy difícil, pero algo así como, y entre el sí y el no salen volando del cuerpo las cervices, o sea, algo así como entre el sí y el no, se une el espíritu, baja a la materia y la materia sube al espíritu, ¿no? Y entonces en esa respuesta de Ibn Arabi rompió como la dualidad de la mente del filósofo, y el filósofo entendió que el jovencito realmente había alcanzado una sabiduría muy profunda, ¿no? Así acabó el primer encuentro. ¿Por qué lo traigo a colación hoy? Porque, ¿qué dice Ibn Arabi de la imaginación? Pues en primer lugar, ¿y cómo lo traduce Enrique Orbán para la modernidad occidental? En primer lugar, tomando este momento biográfico de la vida del místico y del filósofo, o del místico filósofo, porque Ibn Arabi era un místico filósofo, lo que quiere decir esto es que hay un terreno, para Ibn Arabi es así, hay un terreno, el terreno de lo imaginario o de la imaginación creadora, es un terreno que genera como un puente. ¿Qué pasa? Creo que lo estoy grabando mal porque lo estoy grabando en local. Entonces luego no se va a poder tener acceso a la grabación. Entonces... A ver, espera,
Lo voy a mirar un segundo. Pero voy a dejar de compartir pantalla, perdón. Es que como tengo que estar a todas las cosas, a veces me vuelvo loco. ¿Cómo lo miro esto? Grabando, sí, lo estoy grabando local. Vale, pues entonces voy a parar, vuelvo a grabar en la nube, tú sigue por donde iba, sí. Y luego la gente se va a perder el principio, los que lo vean luego esto se lo van a perder porque no lo vamos a repetir ahora, ¿no? Bueno, lo resumo porque no estará mal el resumen. Vale, venga. Paramos aquí. Perdón. Es que son 1000 cosas que pueden ir mal. Ha sido la palabra computadora, que ha salido antes la que me he liado. Vamos a grabar en la nube. Y por eso me he dado cuenta. Vale. Ahora, venga, seguimos. Compartir pantalla. Bueno, ¿quieres hablar un poco primero y luego comparto pantalla? Bueno, vamos a empezar otra vez porque Rafa lo había puesto a grabar en la computadora en vez de en la nube y entonces no iba a poder la gente a ver la grabación, bueno, la gente para que no la pueda grabación definitiva sí lo recuperaré. Entonces, ¿vale? Vamos a empezar a hablar hoy. Me toca a mí empezar a hablar, tengo como media hora y voy a hablar brevemente de la relación entre creatividad, imaginación y sueño, por un lado, y por otro lado de la literatura, los sueños en la literatura y en particular los sueños en la modernidad, utilizando sobre todo a Gustavo Adolfo Bécquer porque no puedo abordarlos a todos, ¿vale? Y me parece un autor interesante para tratar justo este tema. Habíamos empezado, puedes compartir pantalla, habíamos empezado hablando de lo importante de reflexionar sobre qué es la imaginación, qué relación tiene la imaginación con el sueño, la imaginación con la fantasía, la imaginación con la creatividad y con lo real. Y a mí me gusta siempre utilizar los 3 encuentros que hubo entre Ibn Arabi y Averroes, tal y como los relata Enrique Orbán en La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, porque para mí son... es algo que sucede y que nos sirve para entender esto. Según los historiadores y según el propio Ibn Arabi en sus textos autobiográficos, hay 3 encuentros entre Ibn Arabi y Averroes a finales del siglo XII. Siempre estamos a finales del siglo XII, ¿no? Que es muy interesante esto. Averroes, el gran filósofo, y Ibn Arabi, el místico filósofo también. El primero sucede cuando Ibn Arabi tiene 15 años, es un adolescente, parece que se ha iluminado en una tumba, en el hueco que había en una tumba, y entonces Averroes oye hablar de este muchacho, lo manda a llamar a Córdoba, y cuando se encuentran a Córdoba simplemente le pregunta sí, y el otro dice sí, y luego le dice no, y luego le dice no. Y entonces Ibn Arabi responde, entre el sí y el no salen volando de los cuerpos las cervices, algo así como, y entre el sí y el no, el espíritu se une con la materia y la materia se hace una con el espíritu. Ese espacio intermedio entre el sí y el no, ese espacio intermedio entre la dualidad, entre la materia y el espíritu, nos sirve para entender esto. ¿Por qué? Porque lo que se denomina mundus imaginalis, ¿no? El mundo imaginal, el mundo intermedio, es aquel que es propio de la imaginación, ¿vale? Entonces, la imaginación genera una fantasía alejada de la verdad o alejada de lo real, sino su fundamento, su razón de ser, es la de ser un puente o un intermediario entre la materia y el espíritu. ¿Bien? Dentro de esto, para Ibn Arabi hay que añadir un pasito más allá, lo que se ha traducido como el terreno de lo imaginal, que sería el propio de la imaginación mística. Es decir, cuando se genera la teofanía, la experiencia mística, el símbolo que conecta directamente con los atributos divinos, ¿no? Esto sería el terreno de lo denominado imaginal. Primer encuentro. Segundo encuentro de Ibn Arabi y Averroes. Ibn Arabi de repente se pregunta ¿cómo estará el filósofo? Él tiene como esa inquietud de cómo estará el filósofo y esa noche sueña con Averroes. ¿Y qué sueña? Sueña que Averroes está empeñado en conocer y que hay un velo que lo separa de lo real y que lo separa de él, ¿no? Hay un velo que lo separa. Este estar velado, que es un símbolo que se utiliza mucho en el sufismo, que tiene que ver como los velos serían como todas esas capas que mantienen al tesoro escondido, ¿no? Y entonces el proceso espiritual sería un proceso de paulatino desvelamiento. El hecho de que Ibn Arabi lo vea en sueños velado, cubierto por un velo, le hace comprender que Averroes no ha alcanzado la experiencia o el saboreo de la unidad o de lo real, ¿no? Está como en su disquisición teológica, en su disquisición filosófica, pero está velado, ¿no? La realidad para él está velada. ¿Por qué traigo esto aquí? ¿Por qué? Porque Ibn Arabi utiliza el sueño
como revelación de una situación, digamos, anímico, pero real. Es decir, el sueño le revela la realidad del filósofo, el estado del filósofo. De tal manera que el sueño adquiere no una consistencia de fantasía, no una consistencia de mentira, sino todo lo contrario. Él estaba con la duda y el sueño le aclara algo de lo que él estaba dudando en su vida cotidiana, ¿no? Tenía esa duda y el sueño le da una respuesta, ¿no? Esto nos lleva a la segunda parte. Para Ibn Arabi, el sueño es un acontecimiento en sí, que tiene el mismo valor que la realidad cotidiana, el mismo valor que la vida consciente y a veces incluso más valor que la vida consciente o más condición de realidad que la vida consciente. Esto, que en Ibn Arabi estaba muy claro, en el mundo occidental no se da con claridad hasta el romanticismo. Es decir, nadie se toma tan en serio los sueños en el mundo occidental, en la literatura occidental, como hasta el romanticismo, ¿vale? Y luego el parnasianismo, el simbolismo, Baudelaire, etcétera, etcétera, y el surrealismo posterior. Bien, pero hasta el 19 no tenemos esta plena conciencia de que el sueño puede ser un acontecimiento real y válido y valioso y no como simplemente como como algo que está más velado o tiene menos condición de realidad que la vida cotidiana. Es fantasmático, ¿vale? Imaginar. Esto es. Esta es la segunda. Y el tercer encuentro entre Ibn Arabi y Averroes es muy interesante también porque Ibn Arabi asiste al entierro de Averroes. Y cuando está en el entierro de Averroes una multitud observando lo que sucede, Ibn Arabi se da cuenta de que el ataúd de Averroes está guiado, lo lleva a cuestas un burro y a un lado está el ataúd y al otro lado del burro, para hacer contrapeso con el ataúd, están los libros de Averroes, ¿no? Esta es una imagen muy poderosa. E Ibn Arabi dice en ese momento, ¿cómo es esto? Dice, a un lado va el maestro, al otro lado van los libros, y se pregunta a sí mismo, ¿viéronse sus anhelos al fin cumplidos? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo interpreta Corbán esta situación? Pues parece que los libros se han convertido en un peso muerto en relación con el cuerpo también muerto del filósofo. Esto es, tienen solo una realidad material. Lo único que hacen ahí los libros es pesar, ¿no? Igual que el cuerpo muerto, lo único que hace ahí es pesar, ¿no? Esta es en realidad es una experiencia interesantísima. ¿Y qué nos dice esto de lo que hemos venido a hablar aquí? Lo que nos dice es que la realidad, lo que nos sucede, aquello que nos sucede, perdón, no sé si voy a necesitar agua, aquello que nos sucede, todo lo que nos sucede tiene también una consistencia simbólica y puede ser objeto de interpretación simbólica como hacemos con los sueños. Y todo eso que el propio Ibn Arabi ve en el entierro de Averroes, tiene un significado profundo que se conecta también con el resto de la vida anímica y corporal del propio filósofo, ¿no? De tal manera que tanto el sueño revela, tanto el sueño es simbólico y viene a enseñarnos algo, y en una vida espiritual concebida como un proceso de aprendizaje tiene algo que decirnos y tiene algo que enseñarnos, también todo lo que nos sucede tiene algo que enseñarnos. Y la vida espiritual pasa por aprender a interpretar simbólicamente, en el sentido etimológico del símbolo, utilizar como un puente hacia la unidad, hacia lo real o hacia lo divino, todo aquello que nos sucede, ya sea un suceso material como un suceso onírico, ¿vale? Este sería como el punto. Vamos allá. Los sueños en la historia de la literatura, que no tengo mucho tiempo. En particular... Enróllate, no pasa nada. En particular la literatura moderna, porque quiero preguntarme si hay una evolución en la concepción del sueño a lo largo de la historia. Brevemente, he recogido algunos sueños interesantes de algunos de los grandes libros de la historia. Podríamos hablar de aquel de las 1001 noches, que es muy hermoso, ¿no? De un hombre que sueña y de repente le dicen, tienes que viajar, ¿dónde era? La India, me parece, o
¿Dónde era? A ver, que lo tengo por aquí. O a Isfahán, no, él estaba en el Cairo y una noche sueña y dice, tienes toda tu riqueza, porque había gastado mucho dinero, se había quedado sin dinero, y dice, toda tu riqueza está en Isfahán, tienes que ir a este sitio, encontrarte con y allí lo encontrarás. Y entonces él se va desde el Cairo a Isfahán, hace todo el recorrido, agotado, llega y entonces había habido un robo y lo acusan del robo, lo apalean, lo tiran al suelo en una esquina y luego viene un hombre y dice, ¿pero quién eres? Y él le dice, nada, es que yo había soñado desde mi casa, una noche soñé que toda mi riqueza iba a estar en Isfahán y entonces puse toda mi vida al servicio de eso. Viajé, llegué, me han apaleado por culpa de esto, Y entonces el hombre que le había preguntado se sonríe y dice, pero ¿cómo puede ser que seas tan ingenuo y que te dejes guiar por un solo sueño y hayas llegado aquí guiado por un solo sueño, cuando yo he soñado ya 3 veces que había un tesoro escondido al lado de una fuente en una casa en el Cairo que era así, 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 y nunca le he hecho caso. Y entonces el hombre entendió que esa casa que tenía debajo del pozo un tesoro era su casa, pero tuvo que hacer todo el viaje, tuvo que hacer todo el viaje a Isfahán, encontrarse con alguien que también había soñado sobre eso, pero que a pesar de que durante 3 veces, la reiteración de la que hablábamos el otro día, durante 3 veces se le había repetido el sueño, no se había atrevido a viajar, pero le revela a el pobre ingenuo, donde tenía que su tesoro estaba en el fondo en su casa, ¿no? Esto también es una gran, en el fondo es una metáfora espiritual muy interesante, parecida al relato del regreso del hijo pródigo. Podríamos seguir con Dante y así, pero no vamos a entrar más para no quitar tiempo. Y vamos a los sueños en el barroco. En el barroco los sueños van a ser muy interesantes. Y hay incluso un subgénero literario que tiene que ver con los sueños. Hay un sueño, por ejemplo, relatado por Quevedo, muy interesante, en que Quevedo tiene como una especie de visión, como de lo que pasa con las almas cuando fallecen, ¿no? Y un sueño cercano al juicio final, y entonces aparece incluso el profeta Muhammad, aparece con Lutero pegado, aparecen juntos el profeta Muhammad y como Lutero. La Divina Comedia. Claro, y entonces tiene un sueño así, bueno, es muy interesante, lo podéis leer porque lo encontraréis fácilmente. Muy interesante en el barroco es también el primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que tampoco podemos entrar ahí porque daría mucho de qué hablar. Y muy interesante también, que esto seguro que lo conoceréis, es la vida sueño. Yo diría que para mí, yo diría que es mi obra teatral preferida de todas las épocas y de todos los tiempos, ¿no? De Calderón de la Barca. Es muy interesante la vida sueño porque, claro, casi todos habéis escuchado el monólogo de Segismundo, en que reflexiona y dice que la vida es solo sueño y los sueños solo son, pero cómo se inserta el sueño en la obra completa. Esto nos da una pista muy interesante. Segismundo, no sé si sabéis la historia, os la cuento brevemente. Segismundo despierta en un calabozo, vive toda su vida en un calabozo, encerrado, porque el padre de Segismundo, que era rey, había consultado a los astros y le habían dicho que Segismundo sería un rey nefasto, que traería mucho dolor, mucha muerte y mucha injusticia. Y entonces él se había fiado de lo que le habían dicho los astrólogos y entonces no había matado a su hijo, pero lo había encerrado de por vida en una cárcel. Y entonces Segismundo, desde pequeño, desde que tiene uso de razón, pues reflexiona de por qué todos los seres tienen más libertad que él, qué ha hecho él para tener esa culpa, ¿no? Qué ha hecho él para merecer ese castigo tan fuerte, ¿no? El castigo mayor del hombre es haber nacido, ¿no? Aquel precioso también monólogo, y no sabe muy bien qué pasa. Hay un momento en que el padre reflexiona y dice, le voy a dar una oportunidad a Segismundo a ver si es verdad. Y entonces le deja salir por un día, pero le ha drogado antes de salir y le va a drogar después, porque si él demuestra en ese día que va a tener de prueba que es un rey justo, lo dejará estar. Y si es un rey injusto, lo dormirá y le hará creer que lo que había vivido era un sueño, ¿no? Entonces Segismundo lo llevan un día, le dan el poder por un día. Segismundo se comporta muy mal, de hecho hasta lanza por la ventana a un hombre, mata a un hombre y todo. ¿Por qué? Porque estaba enrabietado por toda la injusticia a la que había sido sometido desde que había nacido sin haber hecho nada malo, ¿no? Y entonces le dan un narcótico y cuando despierta de nuevo en el calabozo, él
cree realmente que es un sueño. Pero la consistencia del sueño es que es genial, porque claro, cuando vemos el monólogo de Segismundo, parece que él reflexiona sobre que la vida es sueño y ya está. No, pero cuando él reflexiona sobre el hecho de que ha sido un sueño, lo que hace no es ¿cómo decirlo?, desencantarse ya completamente, sino todo lo contrario. Al ser la vida solo un sueño, él se libera completamente de su condición de esclavo, de su condición de persona encerrada, y entonces dice, si todo lo que vivimos es un sueño, y si el rey está soñando, y bueno, pero yo también sueño que padezco, entonces lo único, aquello de lo que yo puedo disponer es de mi libertad para hacer el bien. Y entonces, independientemente de todo lo que haya sucedido, yo puedo hacer el bien. De tal manera que la concepción, la idea de que la vida es un sueño, para él va a ser liberadora porque le va a llevar al fondo de su alma y eso es lo que le va a salvar. Es muy interesante esto, es muy interesante. Esto en cuanto a Calderón de la Barca, que la vida es sueño. Si no lo habéis leído, que seguro que la habréis leído porque muchas veces en los institutos se lee, os recomiendo que la leáis porque es que es todo perfecto en esa obra, es una obra maravillosa. Y además cómo se acerca al corpus, porque Calderón tuvo mucho éxito. Bueno, ahora ya me meto en mi labor de profe de literatura, pero es que me encanta. En el siglo XVII y sobre todo en Calderón tuvieron mucha importancia las obras que se hacían para la representación del para la celebración del Corpus Christi, que es la semana que viene, me parece que es el jueves que viene. Es el jueves después del domingo de Pentecostés, ¿vale? Y entonces las fiestas del Corpus Christi tenían mucha importancia y los ayuntamientos pagaban las representaciones, colocaban como en las fiestas ahora de los pueblos, ¿no? Colocaban escenarios para que se dieran las representaciones. Y hay representaciones que se hacen solo con motivo del Corpus Christi, ¿no? Y Calderón destacó mucho en esto. Pero bueno, no me voy de tema. Esto en el barroco, importancia de los sueños. ¿Por qué? Porque en el barroco, frente al equilibrio del Renacimiento, pues el barroco lo que hace es, en época de mucha crisis, explorar los lados oscuros de la realidad, ¿no? Y entonces tenemos que volver a saltar. Después del barroco va la Ilustración, el sueño de la razón, la naturaleza, el racionalismo, las luces, etcétera, etcétera. Y después de la Ilustración nos vamos con el romanticismo, que es un intento como de darle la vuelta a la Iglesia, es una crítica al periodo anterior a la Ilustración. ¿Qué pasa con el romántico? A mí me gusta mucho la investigación que hizo sobre esto y sobre los modernistas y sobre los escritores modernos, Octavio Paz, sobre todo en Los hijos del limo, pero en muchas de sus obras hace unas reflexiones interesantísimas. ¿Qué pasa con el romántico? Dice Octavio Paz, de repente el escritor, después de pasar por la burguesía, por la vida utilitaria y por el racionalismo y por la tendencia cada vez más fuerte al materialismo que empieza con la Ilustración, el escritor de repente ha perdido su función social. Hasta entonces era un intermediario entre los hombres y los dioses, como el mundus imaginalis. El escritor era un intermediario entre los hombres y los dioses. Pero en una sociedad utilitaria, el escritor ya no tiene hueco más que para divertir a los burgueses. ¿Vale? Es que esto es muy dramático, porque el escritor necesita ser un profeta, como decía Rubén Darío. El escritor necesita ser un profeta. Y como han cortado su conexión con la unidad por arriba y han cortado su conexión con su sociedad en horizontal, el escritor se duele. Se duele tanto, y este es el escritor romántico. El escritor romántico sufre mucho y muchos mueren o se asesinan a sí mismos, o mueren muy jóvenes, o pasan la vida sufriendo. ¿Y qué hacen, no? ¿Qué hace el escritor cuando tiene esta experiencia de dolor porque ya no tiene sentido, como en la sociedad de la que forma parte, ya no tiene un sentido trascendente su labor? ¿Qué es lo que sucede con él? Pues huye. Algunos dicen que huye, yo no me creo eso. Eso de la evasión romántica y de la evasión modernista yo lo pongo, podríamos debatirlo mucho, ¿no? Pero lo que hace es volcarse hacia su mundo interior, revelar las sombras de ese mundo ilustrado, de ese siglo de las luces que fue la Ilustración, empezar a revelar las sombras, a buscarse dentro, ¿vale?
y además a ser un grito de dolor de la modernidad. El escritor se vuelve un grito de dolor de la modernidad, ¿no? Y esto se va a ver muy bien en los románticos, se va a ver muy bien en los simbolistas, en los parnasianistas, en los modernistas posteriores, que es un movimiento que a mí me apasiona, y luego en ciertos movimientos vanguardistas, ¿vale? Porque la vanguardia va a tener una relación problemática con la modernidad. En cierto sentido, va a ser una aliada que quiera llevar el arte al fondo de la modernidad, y entonces llegamos casi a la desconexión, como yo que sé, el dadaísmo, hay movimientos, el ultraísmo, hay movimientos que tienden hacia la desconexión de la palabra, es decir, a que la palabra ya no signifique nada, ya no tenga sentido, y sin embargo va a haber otros movimientos vanguardistas que van a hacer lo contrario y que van a entroncar, por ejemplo, el surrealismo va a intentar recuperar la conexión con el inconsciente, ¿no? Va a haber movimientos muy distintos. En medio de todo esto, yo simplemente querría, bueno, me interesa porque lo destaca Borges y me parece muy interesante. Él cuenta un sueño que tuvo Coleridge para crear Kubla Khan en 1797. Toma un hipnótico, yo creo que era opio, porque Coleridge y De Quincey fueron como los primeros grandes escritores que utilizaron el opio. De hecho, la obra fundadora de la literatura drogada es la de Memorias de un comedor de opio inglés, ¿no? de Quincey. Y entonces Coleridge parece que toma dormidera o toma opio, y esa noche sueña con un rey, Kubla Khan, que quiere erigir un palacio, ¿vale? Un emperador, ¿no? El emperador que habló con Marco Polo. Y entonces Coleridge se despierta y de repente dice que ha recibido un poema en sueños de 300 versos, lo escribe rápidamente y eso es Kubla Khan, ¿vale? Pues cuenta Borges, es que esto me encanta, lo publica en 1816 y 20 años después aparece en París el compendio de historias de Rashid-ed-Din del siglo XIV y en una página se dice que Kubla Khan, este emperador, había erigido un palacio según un plano que había visto en un sueño. ¿Cómo mola? ¿Vale? Es decir, el emperador había visto el palacio en sueño y el escritor ve en sueños el poema que tenía que escribir sobre el palacio. Es que esto es muy borgiano, sobre el palacio, sí. Que el emperador vi en sueños, ¿no? Sí, el cuento dentro del cuento, dentro del sueño. Esto es muy de Borges, ¿no? Pero es muy interesante. Y ya acabo no voy mal, ¿no? Y ya acabo con Becker, ¿vale? Simplemente quería acabar con él porque me parecía especialmente interesante. He copiado las rimas más interesantes de Becker en relación con los sueños. Vamos allá. ¿Qué pasa con Becker? Bueno, en primer lugar, Becker es un hombre que vive 34 años. Tiene en total 77 poemas, algunos artículos y algunos cuentos, algunos relatos, pero los poemas son muy pocos, escribió muy poco, llevó una vida muy penosa, murió muy joven, no tuvo éxito en vida y ya está. Podríamos no decir nada más de él. Y sin embargo seguimos hablando de él siglos después, ¿no? ¿Cómo un hombre que pudo escribir tan poco puede tener tanto éxito? Pues porque su poesía, aparte de ser musical, porque todos conocemos solo de lo del poesía eres tú, ¿no? Que queda incluso un poco ñoño, es lo que conocemos. Uh-huh. Sin embargo, su poesía está llena de belleza, ¿no? Y él se interesó mucho por los sueños. ¿Por qué? Bueno, él era una persona muy evanescente en general, es decir, era un hombre como que vivía como en dos planos a la vez, era como si él no estuviera del todo en el mundo, vivía en el mundo entre el inconsciente y el mundo consciente, ¿no? Toda su vida fue así, fue como muy evanescente. Y él tiene estos dos poemas que vamos a rescatar hoy y con los que vamos a acabar. Empezamos con la rima 25, ¿es esta? No. O bueno, empezamos con esa, ¿no? Ya que tienes esa, empezamos con... Esta es la 50, la 71. Empezamos con la 71, ya que la tenemos. La voy a leer, ¿vale? Pero la tenéis ahí por si la queréis ver. No dormía. Vagaba en ese limbo en que cambian de forma los objetos, misteriosos espacios que separan la vigilia del sueño. Las ideas que en ronda silenciosa daban vueltas en torno a mi cerebro, poco a poco en su danza se movían, con un compás más lento. De la luz que entra al alma por los ojos los párpados velaban el reflejo, mas otra luz el mundo de visiones alumbraba por dentro.
En este punto resonó en mi oído un rumor semejante al que en el templo vaga confuso al terminar los fieles con un amén sus rezos. Y oí como una voz delgada y triste, que por mi nombre me llamó a lo lejos, y sentí olor de cirios apagados, de humedad y de incienso. Entró la noche, y del olvido en brazos caí, cual piedra en su profundo seno. Dormí, y al despertar exclamé: alguno que yo quería ha muerto. Vamos a ver, Tremendo. este sueño, colócalo otra vez para que la gente lo pueda ir leyendo según lo comento. No lo voy a comentar a fondo, ¿no? Simplemente podemos ver cómo él está analizando con todos sus recursos, está intentando analizar el estado y la experiencia que él está teniendo. Está hablando de una situación de duermevelas, está durmiendo pero todavía no del todo, está viendo qué es lo que está pasando así y está revelando lo que él está experimentando, ¿no? Y es muy hermoso porque menciona el incienso, menciona lo que la gente siente después de decir amén, cuando reza, es decir, reconoce que está entrando en un espacio sagrado, que está entrando en un lugar sagrado. Además, alguien le llama por su nombre y además entiende, él recibe también una revelación, recibe un mensaje. Y el mensaje es que alguien que quiere o alguien que conoce ha muerto. Es decir, en el sueño él ha recibido una información que no tenía en la vigilia, ¿no? Esto es muy interesante porque nos habla de esta concepción, de repente, esta concepción moderna del romántico que se va a tomar en sueños, se va a tomar los sueños muy en serio, va a decir que el mundo utilitarista, materialista, cientifista ya no me toma en serio, pues que no me tome en serio, pero yo me voy a tomar en serio lo que ellos no se toman en serio. Y entonces él es capaz de entrar a fondo en el sueño y revelarlo en un poema, ¿no? Vamos al siguiente, porque es también muy interesante. Dice, es el 75, dice: ¿será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos, de la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuroso? ¿Será verdad que huésped de las nieblas, de la brisa nocturna al tenue soplo, alado sube a la región vacía a encontrarse con otros? Y allí, desnudo de la humana forma, allí los lazos terrenales rotos, breves horas habita de la idea el mundo silencioso. Y ríe y llora y aborrece y ama y guarda un rastro del dolor y el gozo, semejante al que deja cuando cruza el cielo un meteoro. Yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco a mucha gente a quienes no conozco. Que conozco a muchas gentes a quienes no conozco. Muy interesante porque también se está tomando en serio los sueños, es decir, un poquito antes de publicar Freud en la interpretación de los sueños, un pelín antes, el romántico, el escritor, porque la literatura suele ir por delante, ¿no?, de la psicología, el escritor ya ha intuido que ahí hay un mundo que hay que tomarse en serio a fondo, ¿no? Y se está preguntando, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Es decir, él está dudando de sí mismo, está permitiéndose dudar de sí mismo y, sin embargo, dice, aunque está dudando, y por eso se hace esas preguntas, ¿será verdad al principio de la primera estrofa? ¿Será verdad al principio de la segunda? Y se sigue preguntando con interrogaciones en las dos siguientes estrofas y luego, la última estrofa en la que lo resuelve, dice, yo no sé, realmente vuelve a revelar esa duda, si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, ¿vale? Pero sé, y ahí lo afirma, es decir, el poema acaba con una afirmación rotunda, yo no sé todo esto, pero sí sé que conozco a muchas gentes a quienes no conozco. Es decir, él sabe que a través del sueño está obteniendo un conocimiento que en la vida de vigilia no obtiene. Es decir, está tomándose los sueños en serio con una cualidad, para él tiene una cualidad muy similar a la que podrían tener para Ibn Arabi, tal y como lo hemos mencionado al principio. Y solo acabar con una cita, esta cita la recoge Borges también en su libro de sueños y me ha parecido preciosa, con un autor ya del siglo XX, dice Kafka: ¿por qué comparas tu mandamiento interior con un sueño? ¿Te parece acaso absurdo, incoherente,
inevitable, irrepetible, origen de alegrías o terrores infundados, incomunicable en su totalidad, pero ansioso de ser comunicado, como son precisamente los sueños. Y aquí acabaría también. Es hermosa esta frase, la pongo para que la podáis volver a leer. Si queréis... No, la ha quitado Rafa. justo lo has dicho, la he quitado, pero bueno, la comparto otra vez. Por si la queréis saborear, porque yo he ido muy deprisa, pero en realidad la poesía es para saborearla paso a paso. Pero esta última frase de Kafka, digamos que cierra un poco todo esto que he ido diciendo yo en las 2 sesiones, porque empezábamos hablando del primer Wittgenstein, ¿no? Cuando él dice de lo que no se puede hablar hay que callar, y empezábamos hablando de esa dimensión oceánica del sueño y de esa dimensión misteriosa del sueño, y cómo, sin embargo, como dice Kafka, si no nos permitimos tomárnoslo en serio, si no nos permitimos tomarnos en serio todo aquello que en último extremo es siempre misterioso y nos supera por todos los lados, entonces no podemos tomarnos en serio nada de lo que somos como humano y habremos dejado a un lado lo más importante que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, claro, hay cosas de las que no se puede hablar, pero como humanos no podemos dejar de hablar sobre ellas, siempre reconociendo que en último extremo nos sobrepasan por todos los sitios, pero sabiendo colocarnos en el lugar exacto que el ser humano ocupa en relación con la creación y en relación con la realidad y en relación con ese misterio. Es decir, nos corresponde, nos compete y estamos llamados a hablar de ese misterio a la vez que estamos llamados a reconocer que ese misterio será siempre más grande que todo lo que podamos decir. Y en el fondo Kafka, en esta frase mínima, está hablando justo de eso, porque está hablando de que el mandamiento interior es lo que hay en el fondo de nuestro corazón, y a la vez es absurdo, inevitable, irrepetible, el origen de alegría y de terror, como el sueño, pero no es incomunicable, pero solo la aventura de comunicarlo es propiamente humana, ¿no? Gracias, me he extendido un poco. Gracias, qué maravilla. Esa frase de Kafka la citaba mucho Cencillo, siempre muy enfadado, porque decía que precisamente la labor del filósofo o la labor del que quiere reflexionar un poco sobre la vida es empezar a hablar de lo que no se puede hablar. No puedes poner puertas al mar, ¿no? No puedes poner como un límite hermenéutico o epistemológico a partir del cual ya todo está dicho de manera clara y no se puede decir nada, ¿no? Y el propio Wittgenstein, ¿no?, luego va a hablar más allá de lo que no se puede hablar. El segundo Wittgenstein, que es el más interesante. Bueno, pues entonces hablo yo ahora. Es que claro, da pena después de las palabras tan bellas, ¿no?, citándonos a los poetas y hablando tú, a mí me dan ganas de pedirte matrimonio, más que ponerme así venga, a soltar ahora un rollo yo sobre sueños. Bueno, pues voy a compartir mi... Yo lo que quería hoy, porque está habiendo gente que está pidiendo que hagamos una parte más práctica, claro, y esto en teoría como estaba pensado al principio es para hacerlo el próximo día, el lunes, que además espero que tengamos más tiempo, 2 horas, de 6:30 a 9, ¿no?, o de 6:30 a 8:30, seguramente un poco más, para que todo el que quiera pueda contar sueños y los podamos trabajar juntos. Preguntaba una persona en el chat también por sueños lúcidos, que es un tema apasionante, pero sobre este tema tenemos ya un vídeo que hemos grabado con Campayo, que yo creo que todo lo que yo podría decir de sueños lúcidos está ya en ese vídeo. Y en ese libro, en el libro de Campayo. En ese libro que es es enciclopédico, además. Sí, no, sin duda lo más completo, científico y serio publicado de sueños lúcidos en español, seguro, ¿no? El libro de Campayo, ¿no? Para el que le interese ese tema tiene que comprar el libro, indudablemente, y podéis ver ese vídeo que está en nuestro canal en que le entrevistamos, porque si no sería ahora quitar tiempo, porque básicamente diría lo mismo, ¿no? Y entonces, hoy se me ha ocurrido 2 cosas imposibles, ¿no? Una, intentar, como decía Kafka, comunicar lo incomunicable y contaros algunos sueños que para mí han sido especialmente importantes y me han ayudado a entender mejor el mundo onírico e incluso la psicología en general, porque hay sueños que son como lecciones de psicología. Y por otra parte, otra cosa imposible, una pequeña aproximación a un diccionario de sueños o un diccionario de símbolos habituales que aparecen en sueños. Solamente he puesto algunos como ejemplo para que veáis cómo se pueden trabajar. Digo que es imposible porque, como llevamos diciendo ya 2 o 3 días, no hay oniremas o símbolos universales, sino que van cambiando culturalmente, individualmente, familiarmente, en cada serie de sueños, en cada etapa de una propia vida. Pero yo creo que es útil, ¿no?, que va a ser útil. Entonces, tengo por aquí también un archivo. A ver si lo puedo compartir. Tengo que venir aquí. Vale.
Bueno, primero, sí me he puesto ahí una notita porque, como está diciendo Mardía, todo esto tiene sentido desde el punto de vista de que existe como un espacio intermedio, el alam al-mithal o el imaginario, donde, como decía Ibn Arabi, se espiritualiza la materia y se materializa el espíritu. Y esto está expresado para mí muy bien en la frase que yo he oído atribuida a Platón, aunque la verdad es que no estoy ahora seguro exactamente dónde la dice, de soma es sema. Soma, lo corporal, lo material, como de donde viene el término somático, de origen griego soma, es sema, de donde viene lo semántico, es signo. La materia es signo o señal de otra cosa, y en cuanto cualquier elemento está en existencia y está en la creación, necesariamente es un signo que está apuntando a la totalidad. Si no, por definición para mí no estaría existenciado. Y esto también está muy claro en el sufismo cuando se habla de la bellísima palabra aya, que significa a la vez versículo, es decir, algo semántico, una palabra o un verso, y significa también a la vez milagro, ¿no? Como signo, símbolo, porque todo en la realidad es aya, ¿no? Y esto continuamente en el sufismo, yo creo que en el propio Corán y en los hadices se repite todo el tiempo, que toda la realidad es la manifestación y la revelación teofánica de la divinidad o de esa unidad, todo es aya, cada elemento individualmente es un signo o un símbolo que está encajándose en una totalidad y desde esa totalidad señalando al infinito. Entonces, especialmente esto se ve cuando vamos a planos de realidad, por decir así, más sutilizados que los planos de la materia grosera, es decir, en estos planos imaginarios. Por esto los sueños es algo muy relevante a lo que hay que prestar una atención extrema, en mi opinión, porque están señalando o indicando esa unidad o esa totalidad o esa realidad llena de sentido de una manera mucho más directa. Y además ahora que Mardí y yo tenemos el programa de Reencantar el Mundo, ¿no? Estamos últimamente reflexionando mucho los dos al servicio de qué estamos, ¿no? Al servicio de qué nos podemos poner. Y una de las cosas que más ¿no? que nos aparecen y que estamos hablando es la de reencantar el mundo, porque ambos estamos convencidos de corazón de que esta es una realidad llena de sentido, que no somos cosas entre cosas, como diría un paradigma materialista, sino que somos sentido en un mundo lleno de sentido, que desborda, de hecho, significado por todas partes, un mundo que es como los sueños, que a veces es difícil de interpretar, no porque no signifique nada, sino porque significa tanto y a tantos niveles que nos desborda por todas partes y puede llegar a parecer absurdo, pero porque se ha pasado de rosca por el otro lado, no porque no signifique nada. Entonces estamos intentando a ver de qué manera podemos llevar esto, reflexionarlo, pues a través de los cursos, canales, de libros, de encuentros, con este intento de reencantar el mundo. Así que os animo a que os suméis a esta iniciativa con nosotros, ¿no? Y este mundo chato que parece que nos ha quedado de la modernidad o desde ciertas visiones cientificistas estrechas, podamos volver a levantarlo y que toda la enorme cadena del ser y de la existencia con todos sus niveles se pueda volver a erigir, ¿no? Ojalá, inshallah. Voy a contar, cuando en la clase anterior estuvimos hablando del método en 7 pasos, que en realidad son 9 para interpretar sueños, al final uno de los últimos pasos, el penúltimo, digamos, es la serie onírica, cómo encaja o engancha un sueño dentro de una serie. Y entonces yo quería contar el primer sueño que tuve yo largo y propio de la terapia, no un sueño de infancia que le contara, cuando yo me puse en terapia con Cencillo, y fue este que está aquí, ¿no? Que de hecho yo mismo lo llamé en ese momento el sueño del viaje del héroe de barrio, porque en este sueño yo estaba en casa de mis padres, en el barrio de mis padres, yo aún vivía en casa de mis padres, estaba en primero de filosofía cuando empecé la terapia con él, y entonces vivíamos en un sexto, bajaba por el ascensor a mi barrio porque tenía que llevarle un CD, una información a un amigo del cole, ¿no? Un amigo de infancia que me acompañó durante toda la infancia. Yo daba vueltas por el barrio, por diferentes calles, hasta que finalmente le encontraba en un cruce de caminos que para mí es muy significativo, que por donde pasaba todos los días para ir al colegio también cuando era pequeño. Le conseguía dar el CD y al volver me aparecía un personaje muy siniestro, como una especie de indigente muy delgado, con chándal. Bueno, a mí me atracaron varias veces. En mi época, no sé si esto seguirá pasando, ¿no? Pero esto que venían como a atracarte con una jeringuilla o con una navaja, esto a mí yo creo que era un niño gordito y que no impresionaba mucho, ¿no? Entonces varias veces me pasó que me quitaron, yo llevaba un billete de 1000 pesetas para comprarme algo y tal y me lo quitaban, ¿no? Entonces aparecía un personaje de este tipo en estos sueños y empezaba como a acompañarme. Yo le decía que tenía mucha prisa por volver a mi casa y que entonces si quería podía irme hablando, porque empezaba como a comerme la oreja por el camino, y pasábamos también por varias calles mientras yo llevaba a este personaje al lado y yo me echaba las manos al bolsillo y veía que en un bolsillo tenía unos céntimos y en otro bolsillo tenía un billete grande, y entonces no sé, 5000 pesetas, 10.000 pesetas, lo que sea, o euros, no estoy
estoy seguro ya cómo sería. Y entonces yo tenía dudas de darle algo, de no darle, de darle el billete grande para que me dejara en paz o de darle el pequeño a ver si así me libraba. No recuerdo muy bien cómo acaba eso, pero finalmente me puedo liberar de este personaje, vuelvo a la casa de mis padres, cojo el ascensor y esta vez en vez de al sexto voy al séptimo, no sé por qué, donde me encuentro con un amigo de filosofía, no voy a decir el nombre, un amigo digamos racionalista de la Facultad de Filosofía, que me regala una especie de colgante que tiene un símbolo o con una estrella o con una luna, que me lo coloco y me queda justo a la altura del corazón, ¿no? Este es el sueño. Entonces, ¿qué te parece, Mardía? Para empezar, ¿qué te parece el sueño? Bien. Es una historia alucinante, ¿no? De hecho, lo cuento en este apartado de series de sueños, porque este sueño fue la clave para interpretar muchos otros que tuve después. A lo largo de... Ahora hablaremos un poco de este sueño y veremos cómo, pasándolo por el método, pues está, en mi opinión, bastante claro de lo que está hablando este sueño. Y es como me dijo Cencillo, nada más escucharlo, como todo el proceso terapéutico condensado, ¿no? Como uno empieza en un lugar, ¿no? En casa, tiene que bajar, tiene que hacer como todo el viaje del héroe de barrio, en el que tengo que llevar una información, un CD, a un elemento antiguo de infancia, a este mejor amigo, que era como un otro yo, como un alter ego de infancia, y luego al volver hay que enfrentarse al yo indigencial, lo llamaba así en su sistema Cencillo literalmente, que sería un elemento de sombra o carencial propio, y entonces tengo que darle algo a este elemento, ¿no? Hay que hacer como una especie de paso, de pasaje, ¿no? De entrega o de sacrificio con esta sombra para que pueda ser integrado, y cuando finalmente se ha hecho todo el proceso, se han integrado, te has informado con los elementos de infancia y se ha integrado la sombra, se puede volver a casa, pero ya vas a otro nivel. En vez de llegar al sexto, iba al siguiente nivel, que era el séptimo, y entonces recibía ese colgante que era un símbolo de identidad, ¿no? Un colgante que te queda colgado en el cuello justo a la altura del corazón. De hecho, durante mucho tiempo yo interpreté ese colgante, y esto fue mucho antes de conocer el sufismo, como un símbolo sufí, ¿no? Como que ese sueño ya estaba prefigurando de alguna manera algo de mi futuro sufí, porque es parecido a los protectores que se daban en el sufismo, y también ese símbolo, como había algo como una estrella o una luna, ¿no? Tenía algo que ver. También se ve muy claramente en este sueño cómo funciona el monomito, ¿no? Cómo es literalmente eso, un viaje del héroe de barrio. Pero para mí lo más y todo eso en un proceso como en síntesis, ¿no? Pero lo más interesante para mí de este sueño es que valió como una plantilla, y de esto tardamos en darnos cuenta. Yo iba apuntando, como os decía, mis sueños durante la terapia, y de vez en cuando yo tenía sueños que era como que marcaban el énfasis y hacían hincapié en las calles concretas donde pasaba este sueño. Entonces, en la calle tal cual de mi barrio, o en el cruce de calles entre una y otra. Y de hecho recuerdo que yo veía en sueños el cartel con el nombre de la calle, lo cual era como una pegatina, un fotograma onírico muy raro, ¿no? Hasta que se nos ocurrió poner el sueño, o estos sueños que tuve 4 o 5, en relación con este primer sueño del viaje del héroe de barrio, y resulta que estaba hablando de diferentes momentos de ese mismo proceso, donde me encontraba con esta persona que me atracaba, donde me encontraba con mi amigo y tenía que darle el CD, en otro lugar donde me encontraba perdido, y de repente cobraban sentido. En este primer sueño estaba prefigurado como en sinopsis todo mi proceso terapéutico con Cencillo, y había otros sueños que hacían como zoom, que marcaban como un lugar concreto, lo ampliaban y hablaban específicamente de esa parte, ¿no? Entonces eso era alucinante, y me di cuenta de cómo en nuestra vida inconsciente todo está relacionado y de alguna manera está, por decirlo así, como más allá del espacio y del tiempo. Al menos los patrones en los que estamos ya implicados, que están como prefigurados o germinalmente, Cencillo utilizaba una palabra que es incoados, es decir, en un principio que ya contiene el final dentro de nosotros. Y esto en terapia lo he visto tanto en mí mismo como en otros, ¿no? Este ya lo conté el otro día, que fue también toda una serie de sueños, entonces no lo voy a contar ahora para no perder tiempo, luego si queda tiempo lo volveré. Y no sé por qué cuando estaba pensando qué sueños podía contar, no me he resistido a poner este sueño, que es uno que tuve antes de que, no sé si te lo habré contado alguna vez este sueño, de hecho, porque esto lo tuve antes de pedirte matrimonio. Tuve este sueño contigo y fue muy raro, porque dije, esto es raro, ¿no? Porque yo pensaba que Mardía no se iba a casar conmigo, tenía mis dudas. Sin embargo, este sueño es un sueño que clarísimamente indicaba que sí. Entonces ahí estuve como un tiempo como diciendo, qué extraño, ¿no? ¿Cómo he podido tener este sueño? Que es, yo vuelvo a Madrid en el asiento trasero de un coche, no sé quién conduce, y estamos atrás los dos, Mardía y yo, y en un momento dado entrelazamos las piernas y nos quedamos así entrelazados y luego abrazados, con unas sensaciones pues agradables, bellas y casi místicas, con un fondo precioso. Recuerdo el sueño era como si tuviera como un paisaje así con nubes pintadas de rosa mientras nos acercábamos a la ciudad, ¿no? Entonces yo pensé, si este sueño me lo contara otra persona estaría claro, ¿no? Lo que está pasando aquí, ¿no? Que aquí estos van a acabar juntos seguro, ¿no? Pero contigo no lo tenía claro y luego fue así también, ¿no? Otro sueño, no sé por qué he contado este. Y
También conté como serie onírica, no voy a repetir ahora, ese sueño en el que yo iba encontrando mi habitación desordenada y poco a poco iba estando más ordenada, ¿no? Y aquí tengo, bueno, como este texto os lo voy a dejar entero también, al que le interese recuperar el sueño del otro yo burlón, este sueño que para mí fue una de mis claves en integración de sombra o de un cierto aspecto de sombra, yo creo que lo podéis leer y ahí lo cuento y lo interpreto, ¿no? Cuento la serie de sueños. Y también me parecía interesante, antes de entrar en el diccionario, explicar un caso. Por supuesto tengo permiso y además he cambiado algún detalle. Un caso en el que en 3 sueños está todo claro y que para mí ha sido sueños, además este soñante es como si hubiera personas que por lo que sea tienen unos sueños más claros o más transparentes. Entonces para mí estos 3 sueños que he contado en algún otro vídeo, alguno de ellos, yo creo que los 3 juntos nunca los he puesto, se ve muy claro cómo era la problemática, como la radiografía de fondo de lo que le estaba pasando a esta persona, y se ve muy claro también lo que puede ayudar tener en cuenta el mundo onírico cuando se hace terapia, porque es como un diagnóstico, o sea, sería como hacer un análisis de sangre en donde ves que faltan plaquetas o que sobra o que necesita triglicéridos, lo que sea, y aquí sin embargo, y aquí es un análisis simbólico, hermenéutico de la vida inconsciente y se ve muy claro el problema, ¿no? Era un hombre ya de una cierta edad, yo pasado los 40, que vivía todavía en casa de sus padres, que nunca había tenido ninguna pareja larga, que tenía un trabajo que tampoco le gustaba, que siempre estaba pensando cuál podría ser su vocación, pero no encontraba ninguna, tenía un trabajito pero no le gustaba y a veces pensaba también si hacer una carrera o hacer otra cosa, y tenía 40 y pico años en casa de sus padres, ¿no? Pues fijaos el sueño, un sueño real, ¿no? Para qué capacidad metafórica brutal tiene el inconsciente, una metáfora existencial tremendamente precisa y tremendamente terrible, ¿no? Para él era directamente su peor pesadilla. Me decía, esta es mi peor pesadilla. Y es la siguiente, ¿no? Dice, voy dando vueltas por una carretera soterrada de circunvalación parecido a la M30 de Madrid. Está todo bastante oscuro. Esta carretera funciona de un modo especial. Tiene semáforos en las salidas y si el semáforo está en verde se puede coger la salida para llegar al destino. Si el semáforo está en rojo no se puede. Pero esta carretera funciona de tal manera que poco a poco todos los semáforos se van poniendo en rojo porque se van como cerrando, va pasando el tiempo y cada vez hay menos salidas posibles. Si llega una cierta hora, creo recordar que eran las 12 de la noche, se cierran todos los semáforos y te quedas atrapado dando vueltas sin salida. Yo estoy a punto de coger alguna de las salidas, pero ninguna es adecuada para mí, o me pilla muy cerca o muy lejos, o había diferentes problemas. Entonces, como es una carretera de circunvalación, pensa el soñante, pues no pasa nada, doy toda la vuelta para coger otra vez la salida adecuada y lo vuelvo a pillar. Pero en ese proceso, dando vueltas, empieza a darse cuenta de que hay cada vez más semáforos en rojo, hasta que al final ya todos los semáforos están en rojo, se ha cerrado la carretera y él se ha quedado en medio dando vueltas. Flipante. Muy fuerte este sueño, un sueño así tal cual, muy fuerte, ¿no? Que es obviamente una metáfora existencial tremenda, ¿no? La de cómo él se estaba quedando en la vida. El sueño además le da una oportunidad, porque claro, lo vive como una pesadilla, y él no se había dado cuenta del significado de este sueño, me lo contó como suele pasar con los sueños realmente importantes, ¿no? Una pesadilla que se me repite pero que no significa nada, ¿no? ¡Pum! Así, ¿no? Una precisión de cirujano, ¿no? De neurocientífico de lo que está pasando en su instalación existencial, cómo él está dando vueltas en la vida, nunca se acaba de decidir por nada y entonces se queda en la cuneta, ¿no? La vida va pasando y se le van cerrando las posibilidades, acabando las oportunidades. Y no me extraña, porque esto es como la peor pesadilla de una vida humana, que vaya pasando el tiempo y que no seamos capaces de tomar valientemente a veces decisiones para ir acercándonos a cumplir nuestro destino, ¿no? Saber cuál es nuestra salida para llegar a nuestro destino. Aquí también se ve la metáfora del coche, como el coche es un instrumento que normalmente en sueños aparece como un medio para llegar al destino, ¿no? Y está lleno, es una metáfora riquísima, hay un origen, hay un destino, hay un camino, puede haber un mapa, podemos estar perdidos, ¿no? Sueños con coches que son muy habituales, ¿no? Sueño número 2 de la misma persona. Era alguien muy, muy mental también, ¿no? Probablemente otros 6 del eneagrama. Como yo creo que yo soy 6 del eneagrama, a mí me vienen muchos 6 esa terapia. Estoy muy agobiado haciendo esquemas y esquemas de esquemas y voy sacando como líneas arborescentes de los esquemas, categorías dentro de otras, se me acaba el papel, se rompe el lápiz, a veces estoy escribiendo fuera por la mesa, pero es muy importante como tenerlo todo muy esquematizado y me lo vende como un sueño muy agobiante, ¿no? También muy claro, que habla por sí mismo. Y sueño número 3 de la misma persona. Estoy en la habitación de mis padres con una camiseta que me deja los brazos al aire. Noto un cosquilleo desagradable en los brazos y me doy cuenta de que hay unos puntitos negros en las paredes. Enseguida veo que estos puntos negros son insectos y que hay muchísimos y que tienen unas antenitas terribles
que se van ramificando, y él mismo me relaciona esas antenitas ramificadas con el otro sueño en el que él está haciendo como esquemas y esquemas de esquemas que se van ramificando de manera arborescente y van ocupando todo el espacio. Son las que me están acariciando los brazos de manera repugnante y tengo que quedarme en el centro de la habitación muy parado, porque si me muevo enseguida me cruzo con esos insectos y es tan asqueroso que prefiero quedarme en el centro parado y asustado, ¿no? Pues este sueño es, si el primero era como el diagnóstico o nos daba un cuadro de lo que estaba pasando, este sueño o estos dos sueños dan la causa de forma muy directa. Era alguien tan mental, digamos así, con tantos miedos mentales, que vivía tan en la cabeza que toda su vida era eso, una continua cálculo de consecuencias, de posibilidades, de objetivos de futuro, y entonces de hecho esta persona se había comprado ya una casa, pero no iba a vivir en ella por 1000 motivos absurdos y seguía viviendo en casa de los padres, a pesar de que tenía una casa comprada, ¿no? Y que le habían ayudado a los padres también a comprar. Entonces, aquí se ve como esos insectos y esas ramificaciones es como su propia cabeza, ¿no? Funcionando todo el tiempo y cómo le tiene paralizado. Y para mí es interesante también el escenario en el que ocurre, que es la habitación de los padres. Ahí se ve claro que en la relación con los padres pues hay algo que él teme, esto ya sería entrar demasiado en el caso, que tiene que ver con eso, ¿no? que le ha llevado a ser como tan mental y a llenarlo todo ¿no? A que esté todo copado de tantas posibilidades terroríficas y tantos miedos que al final no puede hacer nada, se tiene que quedar paralizado en el medio, ¿no? Alucinante. Y ahora vamos ya con lo que nunca hay que hacer, diccionario de símbolos oníricos. ¿Te habías apuntado algo? Ah, reencantar el mundo. Qué bonito, ¿eh? Sí. Sí. Vale. He elegido simplemente, o sea, es que esto no se puede hacer ni de manera exhaustiva, ni cada uno de ellos, porque es que no acabaría nunca y a la vez no tiene mucho sentido. Pero para que se vea cómo se pueden interpretar algunos de los oniremas o de los sueños más habituales que he visto, se me ha ocurrido elegir así algunos, ¿no? Por ejemplo, este es muy habitual hoy en día, soñar que se llega tarde. Probablemente esta persona, el caso anterior del que hemos hablado, podría también tener este tipo de sueños, porque suele ser que se llega, son metáforas. He elegido primero estos, luego veremos otros como más freudianos, pero he elegido primero estos que son más bien metáforas existenciales claras, ¿no? Ya os acordáis de la clase anterior también que hablábamos de sueños que interpretábamos de manera más freudiana, más junguiana, más existenciales, más humanistas, incluso transpersonales, espirituales. Entonces estos serían más bien metáforas o oniremas existenciales, aunque solo pedagógicamente separamos unas cosas de otras. En el sueño todo viene mezclado y siempre se pueden hacer muchas miradas y muchas interpretaciones y nunca se puede agotar el contenido de ningún símbolo. Entonces, llegar tarde puede significar muchas cosas y ninguna, según quién lo sueñe, cómo lo sueñe, de qué manera. Entonces, normalmente en mi experiencia, y una vez más también desde mi sesgo como terapeuta, porque mi vivero donde yo encuentro las historias es en consulta, entonces desde ahí pues tengo este sesgo. ¿A qué llegamos tarde? Pues a la madurez, a la propia identidad, a ser nosotros mismos, ¿no? En estos sueños es importante ver qué nos está impidiendo llegar, por qué no llegamos a tiempo. Eso es muy habitual en terapia, por ejemplo, soñar que se llega tarde a la sesión de terapia, cuando la persona o no está muy comprometida o está en una etapa de resistencias o está pensando en dejar la terapia. Hay veces que los sueños me lo avisan, ¿no? Por ejemplo, sueña que llega tarde, para mí a veces es un aviso de que la persona no tiene compromiso suficiente o algo está yendo mal o yo estoy haciendo algo mal, que también puede ser, y está pensando en dejar la terapia, ¿no? Y hoy en día eso, como pongo aquí, que maduramos con 40 o algunos ni eso, ¿no? Pues es un sueño habitual, ¿no? A veces llegamos tarde porque nos falta algún elemento que nos cualifique, ¿no? Esto es muy interesante. Ya os hablé también desde las anteriores escuelas, desde las escuelas de psicología, cómo tener una visión de cómo maduramos, de las fases y etapas en que nos vamos desarrollando y madurando. Es importante en los sueños, porque los sueños hacen un hincapié muy fuerte, al menos en terapia, de esos momentos y esas fases de crecimiento personal. Entonces, a veces eso que falta puede ser el equipaje, puede ser el DNI, puede ser como una entrada, o dinero, o un ticket, o un billete, yo que sé, para coger un medio de transporte, normalmente un tren o un avión. Entonces implica que la persona haya algún elemento que todavía no tiene, no se siente cualificada para ello, o como si le faltara todavía identidad en algún sentido, ¿no? Y tuviera como que hacer las maletas, podría ser pues volver a hacer una revisión de su vida, a ver qué se queda, qué desecha, para poder seguir adelante, ¿no? Otro habitual, también casi en la misma línea, dificultad para moverse. Este es muy, muy habitual y vamos, prácticamente es lo mismo, ¿no? Bueno, pongo aquí un ejemplo que también tiene que ver con soñar con animales, que hablaremos más adelante, que es un paciente sueña que está en una zona fangosa donde están reunidos sus familiares y hay un perro que le pone una pata justo en los testículos y entonces le impide moverse. Y es también un sueño como que se le repite muy pesadillesco, ¿no? Y está hablando
pues con unas metáforas muy crudas y muy directas e incluso groseras, como suelen ser el proceso primario del inconsciente, del ambiente familiar, ¿no? Que literalmente es fangoso, y cómo hay un elemento de mucha, que en parte está en él y en parte está en la familia, por supuesto, porque somos juez y parte cuando hablamos de la familia, que un elemento como de agresividad volcado contra sí mismo que le tiene bloqueado y paralizado, ¿no? Que en caso de este parece que era como un padre muy débil que a través de esa debilidad chantajeaba al hijo y le obligaba a hacer cosas que no quería o algo así, y entonces siempre se sentía como con culpas, y entonces iba por ahí, ¿no? La falta de, digamos, de actividad o de agresividad del padre, paradójicamente, era un ataque contra el hijo, ¿no? Una especie de ataque pasivo-agresivo, ¿no? En este caso concreto. Estar perdido, otra metáfora también muy habitual en terapia, qué es lo que se necesita encontrar, qué tienes que encontrar. A veces estamos perdidos en diferentes estancias. Un sueño concreto de un paciente, él estaba buscando como su propio despacho o algo así, entre un montón de despachos que llevaban una etiqueta con el nombre de la persona que tenía ese despacho, y él no encontraba la suya, ¿no? También un sueño muy claro de alguien que está buscando su identidad, a lo mejor vocacional o laboral, y no es capaz de encontrarla, ¿no? También si hay estancias siniestras, por ejemplo, pueden ser aspectos no trabajados del propio inconsciente, o si son agradables, si de repente... esto es... estamos en estar perdido. A buscar el baño, ¿no? Luego a lo mejor lo alargamos un poco. También es muy habitual, estar buscando el baño y no encontrarlo, como un lugar de descarga o de limpieza o de intimidad, y no tener ese espacio, no tener como en la vida un espacio en donde yo puedo íntimamente sentirme solo, estar a gusto en mi soledad, descargarme a gusto. No existe ese espacio muchas veces. El de descubrir espacios o instancias nuevos, también es muy habitual. En la casa descubre una nueva habitación que puede ser negativa, como algo siniestro, que implicaría tal vez que hay que trabajar ciertos aspectos que hasta ahora no se han trabajado, pero que ya están abiertos para poder empezar a trabajarlos. Y si son agradables, puede ser directamente una expansión de la identidad, que encuentro algo nuevo en mí o en mi mundo, a veces a través de una relación o de un trabajo. No tiene por qué ser todo metáforas intrapsíquicas, ¿no? Una metáfora como descubrir, porque para el inconsciente, como decía Kafka, no hay diferencia, o no, como decía Becker, el dentro y el fuera no está muy claro, sino que maneja no hay una diferencia muy clara entre dentro y fuera. Entonces yo puedo encontrar una reserva energética interna y soñar que encuentro un tesoro, pero a lo mejor puedo encontrar una relación con alguien y también encuentro un tesoro, ¿no? Y puede que sea el mismo símbolo. Estar desnudo, otro símbolo súper habitual que casi no hay que interpretar. A veces lo que se pierden son los zapatos. Es interesante en el sueño de estar desnudos, por mi experiencia, cómo se siente la persona con su cuerpo, si digamos, le parece que está bien, si es el cuerpo real, si es un cuerpo que tenga alguna deformación onírica que esté marcando entonces como algún elemento a tener en cuenta. Luego, bueno, sueños de asignatura pendiente y de coche, he puesto ver vídeo, porque tengo un vídeo con José María Herce sobre sueños de asignatura pendiente, que os recomiendo que lo veáis, muy interesante, donde le damos muchas vueltas, pero es bastante claro. Los sueños que hay que volver a la mili porque en realidad no la he hecho, que tengo que volver a una clase del cole que ya superé, o que tengo una asignatura o un examen que tengo que hacer, pues implica normalmente asignaturas pendientes en la vida. Este tipo de sueños o de metáforas existenciales, con este truquito, esto es como el truco sintáctico para saber cuál es el sujeto, ¿no? Que le preguntas al verbo, ¿quién lo ha hecho? Y entonces muchas veces te sale el sujeto, ¿no? Pues aquí hay un truquito también, que es poner en la vida. Y entonces normalmente, si a un onirema le dices en la vida y es un onirema que esté hablando de tu metáfora existencial, a veces queda claro, ¿no? Pues alguien puede decir, sueño que tengo una asignatura pendiente. Entonces tú le dices, ¿qué asignatura pendiente tienes en tu vida? Pum, y de repente puede estar claro, ¿no? Y aquí, una vez más, es lo mismo, si os fijáis, como diferentes etapas del desarrollo del crecimiento en que hay que cualificarse, pero yo de repente tengo que volver a COU, a octavo de GB o a la carrera, aunque ya la acabé, y hay algo que tengo ahí pendiente, ¿no? Pues habría que mirar desde una perspectiva emocional tal vez, o en cualquier otro ámbito relativa a mi proceso de maduración o de crecimiento, qué es lo que tengo pendiente, ¿no? Soñar con coches, bueno, ya lo hemos dicho antes, tengo un sueño de 20 minutos, que es un vídeo de 20 minutos, que es el vídeo estrella, o uno de los vídeos estrellas del canal. Os recomiendo que lo busquéis porque ahí hablo, digamos, desde muchos puntos de vista del sueño de soñar con coches, para no repetir. Bueno, espectáculos, cines y teatro, pues aquí la vida es sueño, como dice Mardiano. Estos son sueños muy habituales, sobre todo cuando alguien va a entrar en la etapa de vida social o vida adulta, y hay que ver de qué manera vivimos ese teatro, ¿no?, de la vida adulta. Y este es uno muy habitual, que hoy en día he escuchado mucho, el de estar viendo una película o un espectáculo y que yo a la vez soy actor y personaje, o soy televidente más bien, y a la vez estoy dentro de la película, ¿no? Y entonces yo creo que estos sueños pueden ser varias cosas, pero normalmente se refieren a
pues estas situaciones en la vida en que que me estoy haciendo trampas de alguna manera, ¿no? En que yo a la vez sé que estoy interpretando un papel y que estoy haciendo un papel, o mi vida inconsciente me está diciendo que a la vez estoy haciendo un papel y soy capaz también de verlo desde fuera, ¿no? Suelen ser sueños muy interesantes, ¿eh? Los sueños suelen ser a veces enrevesados, porque hay como una cosa borgiana que decía María, de varios niveles de realidad y un juego de espejos, pero a la vez suelen ser sueños interesantes. Los sueños que yo estoy dentro de la película y fuera de la película, pues encontrar o perder lo que sea, dinero, equipaje, documentos, pues una vez más el dinero de la vida, equipaje de la vida, documentos de la vida, no puede ser encontrar o perder aspectos de la propia identidad, ¿no? Pues es como el objeto valioso, junguiano. Yo este sueño lo tenía mucho, lo pongo aquí. También cuando hacía la terapia con Cencillo se me repetía mucho el sueño de que yo me encontraba una moneda en el suelo y empezaba a mirar y había un montón de monedas, ¿no? Que se interpretaba como eso, ser capaz de integrar o de encontrar diferentes valores, ¿no? O integrar la totalidad. El dinero es un símbolo muy rico y que puede significar muchas cosas y la contraria, según cómo aparezca, ¿no? Como todo símbolo, pues tiene infinitas posibilidades y hay que leerlo sintácticamente, gramaticalmente, pues dentro del esquema global. Luego sueños que serían, aunque también son existenciales porque todo es todo, pero tal vez digamos con un elemento más pulsional o más emocional, sueños con relaciones sexuales, pues aquí, en contra de lo que diría Freud, para mí son los sueños casi más simbólicos que hay y suelen implicar, suelen poderse leer, si entendemos la relación sexual como una relación en general, no como con ese elemento sexual, muchas veces queda claro lo que está pasando y se tienen que leer de una manera muy simbólica, ¿no? Y además aparecen como símbolos que de una manera antropológica y psicoanalítica son importantes, como todos los símbolos que tienen que ver con objetos sexuales, el falo, etcétera. Y entonces estos se suelen leer en clave simbólica muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, pues un sueño que contaba Cencillo, recuerdo ahora, en el que un funcionario soñaba que se estaba enrollando y se acostaba con una mujer un poco como, digamos, de mediana edad larga, muy maquillada, muy arreglada, muy desagradable, con el maquillaje un poco mal puesto, que aparentemente no le gustaba nada, y entonces soñaba que se acostaba con ella, que tenía relaciones con ella, y eran muy desagradables estos sueños. Y se hicieron claros cuando esta persona le reconoció a Cencillo que él robaba dinero del Estado, ¿no? Que él tenía capacidad de meter la mente del Estado, le salía simbólicamente que él estaba como enrollado con esto, ¿no? Con esta cosa un poco fea, soez, ¿no? De robar dinero, ¿no? Entonces le sale de esa manera, ¿no? Sueños con la comida. La comida es una metáfora muy buena del metabolismo psicológico, igual que hay un metabolismo material y algo que es externo, pues yo tengo que hacer un proceso, masticarlo, integrarlo y digerirlo, analizarlo para que se incorpore y forme parte de mí, y hay una parte que se desecha, pues se podría decir que con cualquier percepción, relación, idea, concepto, sistema filosófico con el que me tope, hago un proceso parecido. Hay un proceso de metabolismo, me quedo con una parte, la incorporo y la desecho. Entonces se puede interpretar de muchas maneras. Hay que ver también qué es lo que comemos, ¿no? Qué nos estamos tragando, o si estamos comiendo algo intragable, ¿no? También metáforas muy claras. A veces estos sueños he visto en la práctica que suelen tener que ver con la madre, ¿no? Lo cual tiene bastante sentido porque en la mayor parte de los casos pues es la persona que nos alimentó. Y cuando hay problemas de trastornos que tengan que ver con la alimentación, pues suelen ser sueños interesantes a los que hay que prestar mucha atención, ¿no? También es importante el símbolo de cocinar, ¿no? Como prepararse uno algo, como mis sueños que ya os he contado con las pizzas, que representaban cosmovisiones un poco infantiles que yo me estaba preparando, como formas de estar en el mundo que yo me estaba cocinando, pero que no eran del todo válidas para mi vida adulta, entonces las pizzas se me caían o no las podía hacer y eso era muy desagradable, que ya os conté también algún sueño en esta línea. Ir al baño, ya hemos hablado, a veces imposible. A veces habla de vergüenza, muchas veces se sueña o que el baño no se cierra, o que entra gente, o que alguien está mirando y entonces no tengo como esa sensación de intimidad, cuando yo siento que en mi vida pues hay personas o relaciones o yo mismo que no me están dejando ser plenamente lo que soy, ¿no? Y entonces hay esas sensaciones de vergüenza. Animales, los más habituales, la serpiente. Para Jung, hasta que no me preparé este curso no lo había leído o no me acordaba si lo había leído, dice que representa el sistema nervioso autónomo, ¿no? Así como la espina dorsal, entonces él ve así la serpiente, ¿no? Una idea curiosa. Suele representar más bien libido en un sentido general. Cuando hablo de libido, no solamente es libido sexual, como diría Freud, sino como energía básica general, ¿no? Yo aquí soy mucho más junguiano. Y también eso, fuerza psíquica, poder, es un símbolo de integración muy habitual en el que... Bueno, no, da igual. Corrígelo, no, que se vea ahí el punto filólogo y que veáis con lo que tengo que convivir cada día. No puede soportar ver una coma fuera de sitio, es superior a sus fuerzas.
Perdón. ¿Esculapio o Asclepio? Ya es que habías puesto... Sí, muy bien. Entonces, así, la serpiente es un símbolo habitual, por ejemplo, de fin de terapia. Cuando se está llegando a un momento importante en el que se están integrando las propias fuerzas y energías, a veces se sueña y en ocasiones como una pesadilla con serpientes. Y también puede ser salud, como el bastón de Esculapio, ¿no? El símbolo de la medicina, y puede ser también que está relacionado a Quirón, ¿no? Que un día hablaremos ¿no? de la herida quironiana y del símbolo de Quirón, que ahora más de ello estamos investigando un poco y nos gusta. También espiritualidad, como en la Kundalini, la serpiente es veneno y medicina, tiene esa doble cualidad. En las culturas, sobre todo farmacón, exacto, griego, que es veneno y medicina a la vez. Y también puede ser lo demoníaco y, por supuesto, puede representar la sexualidad, ¿no? Normalmente es un aspecto eso de fuerza más, o de libido, ¿no? Así. Bueno, y luego también puede haber metáforas lingüísticas, ¿no? Si yo sueño que alguien tiene o es una serpiente, puedo estar hablando de su lengua bífida, por ejemplo, que está difamando por ahí a la gente, o que está hablando maledicencias, ¿no? Por supuesto. El toro, este sueño, yo he oído a mucha gente soñar con toros, son sueños que me recuerdan como al sueño del Minotauro, como la parte más animal o más bestial o más brutal que asusta y que hay que domesticar o que hay que matar en ocasiones como un torero. Y yo me pregunto si estos sueños de doma del toro o de ser perseguido por toros serán habituales en todas partes o serán solo españoles, de gente como, digamos, que ha nacido en un imaginario español con todo lo que ha significado este símbolo del toro. Toda la mitología grecolatina lo tiene también muy incorporado, ¿no? Pero en España es especialmente fuerte. Claro. Seguramente si hiciéramos una estadística con franceses o italianos no sueñen tanto con toros, que sería un estudio interesantísimo. A veces he pensado hacer mi tesis de eso, como un estudio estadístico, de ver cómo en diferentes personalidades, sueños, ¿no? Por ejemplo, por nacionalidades, o hombres y mujeres, personas que estén, yo que sé, deprimidas, con ansiedad, si tienen sueños diferentes, que claro que sí, ¿no? Y como hay que hacerlo todo para que la tesis valga de una manera objetiva, ¿no? Así como estadística, sería interesante. Perro o lobo, como el ejemplo que poníamos antes del sueño con la pata en los testículos del soñante, suelen representar impulsos agresivos y muchas veces impulsos propios. Y yo he escuchado un montón de veces en gente deprimida perros que se atacan entre sí o que atacan al soñante. Es decir, yo esto lo interpreto en una manera muy psicodinámica, como cierto tipo de depresiones consisten en que tengo esa energía o esa actividad o esa libido en vez de volcada hacia el mundo contra mí mismo. Es como mi propia ira o mi propia agresividad contra mí mismo o contra mi propia agresividad, ¿no? El perro mordiendo al perro. Este es un sueño que he escuchado por lo menos, yo qué sé, 6 o 7 veces habré escuchado o más sueños con 2 perros en que uno muerde al otro. Y el soñante lo vive de una manera muy desagradable, casi como si el herido fuera el mismo en vez de un perro, ¿no? Y en uno de ellos recuerdo que incluso uno de los perros luego se convertía como en un niño herido, ¿no? Que ahí tendría que ver con la propia herida infantil, ¿no? Que habría que trabajar si estuviéramos en terapia de ese perro. El gato, pues tal vez con una connotación más femenina, y también hay así pues todos los tópicos culturales de perros y gatos. El gato es lo más tierno, pero a veces más arisco. Entonces todos estos matices pueden estar ahí. Insectos. Bueno, pues los insectos pueden ser todo y nada, como todos los símbolos que estamos viendo. Esto no vale para nada, simplemente es para que veáis cómo pienso yo respecto a los sueños. Pueden ser preocupaciones, problemas, aspectos fóbicos o negativos de cualquier tipo, lo oscuro que va por debajo, escurridizo, sucio, contaminante, todo lo que se suele aplicar a los insectos. Pero algunos, por ejemplo, abejas o mariposas, pueden tener la significación contraria. O cualquier insecto que aparezca en una posición de belleza puede significar lo contrario. Yo aquí siempre recuerdo cuando estábamos en casa de Maulana en una ocasión que había una cucaracha en el baño, horrorosa, y entonces yo no quería entrar a ducharme porque estaba además puesta ahí como delante, un cucarachón como solo puede haber en Chipre, en una isla mediterránea enorme, de ese volador y rubio, pero de repente como hubo una misericordia divina, porque no había otro momento para ducharme, y empecé a verlo como una joya preciosa. O sea, empecé a darme cuenta de la belleza que había, como la mirada de Abdelwahi, un escultor amigo nuestro que en ocasiones esculpe cosas tradicionalmente consideradas feas, como pudiera ser una cucaracha, y simplemente lo hace como de un tamaño un poco más grande y desde su mirada lo ves lleno de belleza. Pues algo así, empecé a darme cuenta que era como una joya divina, ¿no? De una belleza impresionante, y me pude duchar, ¿no? Una cosa, sí, como una misericordia, ¿no? Así que todo depende, porque todo es signo, ¿no? Como digo aquí, no sé por qué aquí se me ocurrió, hablando de insectos, de nuevo referirnos a esta idea, ¿no? De que todos los insectos son un signo de lo divino de alguna manera, y todo ocupa un lugar dentro de un gran paisaje, digamos, semántico. Situaciones habituales. Ya estamos acabando, para que quede tiempo para el diálogo, espero. Ahora mismo vengo. Sí, vale. Eso es.
Es que no puedo mover la silla porque nos desenfocamos. Entonces, vale, siempre estamos un poco desenfocados. Entonces, situaciones habituales, casas. Bueno, pues un nonirema habitualísimo y muy complejo que puede estar hablando de muy diferentes cosas, por ejemplo, dependiendo de la época de la casa. La casa de infancia es algo con lo que se suele soñar toda la vida porque ahí es donde se funda el fundamento de nuestro carácter. Y lo que pasa en esa casa de infancia, metafóricamente hablando, para nuestra vida inconsciente puede ser muy importante. Puede representar aspectos internos de nuestra personalidad, es donde habitamos literalmente en la casa, podemos ser nosotros mismos, pero también puede representar o relaciones con alguien o cualquier otro ámbito de nuestra vida, lo laboral, etcétera. También puede ser importante el estado de la casa, si está en obra, si está bien hecha, si está mal hecha, cómo nos sentimos de una manera agradable, expansiva o desagradable, y pueden ser partes del cuerpo. En sueños endoscópicos, una habitación que esté como diríamos, un poco deteriorada, puede estar refiriéndose a un problema físico. Y también pueden ser importantes las habitaciones que, por supuesto, tienen que ver con su función, ¿no? Pues la cocina, el lugar donde cocinamos, preparamos y elaboramos cosas, o puede tener que ver con la relación con la madre, si lo sueña un niño en que habitualmente cocine su madre, por ejemplo, el dormitorio, pues donde se duerme, se tienen relaciones sexuales, un espacio también de intimidad, el baño, ¿no? Que ya hemos hablado. Bueno, ser perseguido, este es súper habitual, sobre todo en la adolescencia. ¿Y qué nos persigue? Pues la vida misma. La vida está llena de situaciones persecutorias, ¿no? Puede ser nuestra madurez y puede ser una situación difícil la que nos persigue. El hecho de dejar atrás nuestra infancia ya es algo un poco persecutorio, pero también puede haber una persona real que nos esté persiguiendo o una situación desagradable que nos esté persiguiendo, o como por ejemplo un sueño con una paciente que estaba siendo acosada en el trabajo y soñaba que era perseguida por un monstruo, y yo creo que se refería al acosador. No hay que interpretar yo que sé, aquí no, pues te está persiguiendo la madurez, ¿no? Aquí a lo mejor está el sueño dando un mensaje muy claro y muy concreto. Normalmente, si se trabaja con sueños y nos equivocamos en la interpretación, no pasa mucho, porque más adelante un sueño lo corrige, ¿no? Y yo mismo tuve este sueño, como pongo aquí, con un paciente que, digamos, me acosaba, que aparecía además con unos cuchillos persiguiéndome, ¿no? En mi sueño. Tsunamis, bueno, súper habitual también este. Puede tener que ver con miedo a desbordarse emocionalmente. El agua, como ahora veremos, puede tener que ver con lo emocional o con lo espiritual, o cambios radicales de cualquier tipo. Y son sueños que casi todos tenemos alguna vez en la vida, no hay que asustarse. Y elementos como eso, el agua, pues digamos de una manera muy genérica, puede tener que ver con lo emocional. A veces aparecen aguas turbias o estancadas, que significa eso, emociones bloqueadas que habría que trabajar. Si soñamos más bien con un océano ilimitado y profundo, pues puede estar hablando de aspectos del inconsciente o del supraconsciente, el fuego purificador, la tierra, pues estar más en tierra, etcétera, ¿no? Bueno, una nota importante: si hay personas que recuerden muchos sueños, cuando viene a terapia, o una persona en la vida, ¿no?, que habitualmente recuerda sueños, suele haber uno o varios sueños de infancia que están hablando de su vocación futura, y suele haber también uno o varios sueños que hablan de cómo es la vida familiar o el inconsciente familiar de esa persona. Estos son muy importantes. De hecho, hace poco tuve una persona que me soñaba de niña, un sueño precioso, que era que estaba en el salón con su familia y había como alfombras que estaban tapando agujeros que daban como a un subsuelo, a un piso que había por debajo un poco siniestro, que estaba tapado con alfombras o con muebles, y que ella tenía mucho miedo porque podía caer ahí, tenía que ir con mucho cuidado de niña en ese sueño para no caer ahí, y lo que había debajo era una bruja, ¿no?, como una especie de lugar donde vivía una bruja, ¿no?, que podía estar representando pues el aspecto siniestro de un inconsciente familiar o materno o algo así, ¿no? Normalmente la bruja suele ser, con perdón de Dios, el inconsciente materno de la madre, de una madre devoradora. Por eso las brujas se comen a los niños, los utilizan y los objetalizan como objetos. El niño es para mí y no para el mundo. Esto sería una madre devoradora. Y los ogros o otro tipo de monstruos o vampiros muy habitualmente suele ser la parte del padre, ¿no? Entonces, pero es intercambiable, ¿eh? También un hombre tiene una bruja y una mujer puede tener un vampiro. Y puedo contar aquí un último sueño, y ya me callo hoy, que acabo de recordarlo. Así, era otro sueño que se me repetía a mí de infancia y que de alguna manera resume también toda mi búsqueda vital. Yo tenía dos muy habituales en infancia. Uno era que el sueño del salto de fe, que es típico además de mi eneatipo, del que yo creo que es mi eneatipo, que es el 6, que era como en la película Indiana Jones. Yo estaba delante de un abismo y tenía que dar un salto de fe en la confianza de que vendría una fuerza benéfica, Dios mismo, o en mi imaginación infantil a veces el Papa, y me iba como a salvar y a recoger, y este sueño se me repetía mucho. Y otro que tenía, que viene a colación de estos símbolos, era que yo estaba buscando el océano, y entonces diferentes personas, incluso algún familiar, me llevaban a unos baños, incluso unos baños un poco sucios, donde había un poco de agua, y me decían que eso era el océano.
Y yo no me lo podía creer, decía, no, el océano no puede ser esto. Sí, esto es el océano. Entonces es muy, muy, muy fuerte este sueño, ¿no? Si conoces mi vida, ¿no? Como el intento de mi vida es volver al océano, o sea, intentar recuperar una vivencia amplia de lo espiritual, y todo en mi vida, por diferentes situaciones, me llevaba como a querer meter el océano o a Dios en una caja, ¿no? Como querer llevarlo todo a una cosa muy limitada o pequeño burguesa, cómoda y tranquila, ¿no? Donde no hay grandes corrientes, pero tampoco hay profundidad, ¿no? Entonces era como el océano en unos baños, ¿no? O el océano en una caja, ¿no? Wow, qué símbolo, un símbolo del que podría escribir 1000 poemas, ¿no? Solamente con esa idea, y es algo que nuestro inconsciente nos regala, como si tuviéramos dentro un autor de teatro del absurdo genial, un Samuel Beckett o un Arrabal, que hiciera, digamos, arte para nosotros, y ahí lo tenemos disponible. Los sueños, para el que le guste escribir o hacer poesía, son un material de primer orden si empiezas a entender como este tipo de metáforas que habitualmente tenemos. Vale, entonces venga, vamos a unos minutos más en que se pueda dialogar lo que queráis. Pensaba que iba a ser mucho más corto, ha quedado como siempre un poquito largo, pero vamos a dialogar un poquito, y el próximo día vamos a dedicarlo entero a analizar sueños. Así que espero que tengáis sueños, que os animéis a decirlo, no tengáis que nadie se corte. El próximo día nos contáis sueños, y entre todos iremos haciendo el método, lo pasaremos por los 7 pasos, temas, asociaciones, emociones, pulsiones, símbolos, para ir viendo cómo la mayor parte o algunos de ellos se van desgranando. No podremos analizar todos, porque hay sueños que no se pueden analizar sin conocer muy a fondo la vida de la persona, pero puede que algunos sí, y que aprendamos juntos a utilizar el método. Venga, pues nada, me callo ya, por si alguien quiere decir o comentar algo, Mardía o algún otro. A veces hay mensajes en el... ¿Sí? A veces hay mensajes en el chat. Hola. Yo solo quería poner junto a los libros que mencionó Mardía uno más, que es Don Quijote, especialmente El sueño de La cueva de Montesinos, la ¿no? cueva de Montesinos. Sí, que según yo es un sueño lúcido y tiene varios elementos de los que ustedes hablaron, como el dinero, por ejemplo, la duda, como esa conversación que tiene con Sancho Panza, que le dice que es real y le dice que no puede ser, el paso del tiempo, que para uno son 30 minutos y el otro 3 días. Solo quería mencionar eso por si a alguien le interesa. Y gracias por la clase de hoy. Gracias. Muchas gracias. Sí, preguntan si estos simbolismos se pueden aplicar también a las sincronicidades, Carmen en el chat. Sí, perdón, Maite, sí, claro que sí, pero no hay que fliparse, es mejor estar en tierra. Yo recuerdo una vez con Cencillo que me dejé una mochila en su despacho o algo así, y le dije, anda, esto significa que en realidad quiero dejarme aquí parte de mi identidad contigo, ¿no? Le hice su interpretación y me dijo Cencillo, o que se te ha olvidado la mochila, ¿no? Y aquí siempre recuerdo mi frase favorita de Sigmund Freud, que aparece, ¿no? Que yo quería hacer un fotomontaje que seguramente que alguien haya hecho, porque es muy evidente en la figura, o sea, en la foto que hay más clásica de Sigmund Freud, que aparece así con el puro en la mano, y tiene una frase genial que es, a veces un puro es solamente un puro, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado, porque con las sincronicidades es muy fácil fliparse, entonces hay que tener ahí como eso, mano derecha y mano izquierda. De eso también hemos hecho un vídeo alguna vez. Sí, tenemos un vídeo sobre sincronicidades. A mí me encanta, el mundo de las sincronicidades me encanta. Marian Roel Castellers, pues no la conozco. Luego lo leo, este mensaje que es un poco largo, para ver. No iba a preguntar a Mardía por alguno de los sueños, es verdad, se me ha olvidado. Soñar en blanco y negro o en color más bien tiene que ver con un tono emocional de fondo. Mi sensación es que personas que sueñan en blanco y negro suelen tener una vida, entre comillas, más en blanco y negro, o están más tristes en ese momento o algo así, pero a veces soñar demasiado en colorido puede indicar todo lo contrario, como que se está viniendo un momento un poco de manía o casi de brote, o que se está bajo el efecto de sustancias también, ¿no? O de resaca. Yo creo que nunca he soñado en blanco y negro. No sé si eres demasiado colorista. Seré muy flipada, pero nunca he soñado en blanco y negro. Cuéntanos un sueño, Mardía, y lo vamos a interpretar entre todos. Esto está totalmente no hablado, ¿vale? ¿Te animas? Bueno, sí. Voy a contar uno y otro, ¿vale? Voy a contar uno de infancia y uno que tuve hace un par de días, pero creo que era una siesta. Un día que estaba muy medio malilla y me tumbé, y en la siesta, en el duermevela, estaba como casi dormida, medio dormida, y entonces dije, no sé, reflexioné sobre lo bonito que era ir al teatro. Venía algo de eso, y digo, es que últimamente solo vamos al teatro cuando nos invitan, ¿no? Y entonces estaba yo en eso, y cuando me desperté, había recibido un email de un amigo que tengo que es actor, que estaba
está representando ahora La vida es sueño. ¿En serio? Wow, para contarme lo que ese estaban ya es de representando La vida es Ese sueño. ya Esto fue es hace 3 o como... 4 días, ¿no? Eso ya es un Mardía Herrero puro. O sea, ya para un sueño ya hilando el rizo. Sí, Eso sí que a sí. Borges flipa con este sueño. Sí. Esto. Y luego después, quiero contar uno de infancia porque sí es como significativo y también ha marcado... uno que puedan interpretar, que luego alguien se anime a interpretar este sueño. Muy atentos todos, y el que se anime a interpretar este sueño le ponemos un positivo. O cuento el del otro día que te conté a ti, del coche de 3 plazas. No sé, si te atreves, el que tú quieras. Bueno. Cuando era niña yo soñaba muchas veces, y además es algo que me marcó mucho y lo recuerdo como muy vívido. Soñaba que en el sitio donde vivían mis abuelos maternos, que ellos vivían a 7 kilómetros de Arganda del Rey, está en Madrid, en una especie de colonia de trabajadores de Radio Nacional de España, ¿no? Los trabajadores de esa... ¿cómo se llama esto? Ayúdame, que no me sale la emisora. Eso, la emisora. Entonces se llama la emisora de Arganda, está al lado del puente de Arganda. Y entonces yo soñaba y era una casa baja, y yo era muy feliz jugando por allí porque estabas en el campo y estábamos siempre de aventuras y con las bicicletas y cogiendo palolú y este tipo de cosas. Y había una cacera en la que nos mojábamos los pies, para mí era un almendro, era una vida hermosa cuando yo iba allí a casa de mis abuelos. Y entonces yo soñaba en repetidas ocasiones que se declaraba un incendio, y ese incendio formaba una especie de anillo alrededor de esa casa de mis abuelos, y entonces el anillo se iba cerrando. Y entonces nos iba atrapando a toda la familia de mi madre, nos iba como atrapando. Estaban mi padre también, mis hermanas, y entonces poco a poco el círculo se iba cerrando hasta quedar solo prácticamente la casa y nosotros, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta, o tenía la intuición, de que si encontraba... Es como el Fortnite, ¿eh? Ahora que te dijo jugar al Fortnite, es como el mismo símbolo, que se va cerrando el ojo de la tormenta y los que quedan fuera mueren. Sí. Y entonces me daba cuenta de que había una posibilidad de escapar de la muerte, y tenía que ver con excavar, ¿no? Yo tenía que excavar porque si excavaba lo suficiente encontraría una piedra preciosa. Qué pasada. Y esa piedra preciosa la enfocaría como un espejo en el fuego y abriría como un corredor por el que escapar de la muerte, ¿no? Y entonces yo me recuerdo buscando esa piedra preciosa, excavando para encontrar esa piedra preciosa que nos permitiera como escapar de la muerte, ¿no? Yo no digo nada de este sueño. A ver si alguien se atreve a interpretarlo. Luego cuento cosas de psicogenealogía para que veáis cómo le he ido yo haciendo sentido a lo largo de mi vida. ¿Se me ocurre algo? A ver. A ver, voy a atreverme así, un poco así. Yo no tengo mucho background en todo esto. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo estáis? Pues no sé, se me ocurre así a bote pronto que el pueblo es como un lugar, es casi como un paraíso, ¿no? Como recuerdo ahí de la inocencia, ¿no? Cuando estabas como más en paz, de la niña, de la familia, y luego el fuego es como un peligro, ¿no? Que acontece, ¿no? O quizá, no sé si una maduración o ya fuera de ese círculo seguro, ¿no? O que todos recordamos, ¿no? Y cómo se va estrechando es algo que presiona, ¿no? Entonces imagino que una salida y que además salvas no a ti misma, sino a todos, ¿no? Como encontrar otra vez con esa niña o quizá algo que te hace un vínculo, ¿no? Que atraviesa todo, ¿no? Algo así, es como una escapada hacia una conexión con todo, ¿no? Una conexión con lo que éramos antes, con lo que somos luego, ¿no? Un recuerdo, quizá. Y hay un arquetipo súper claro ahí, a ver quién lo ve. En este sueño hay un arquetipo clarísimo. Venga, Carmen, adelante. Carmen Martínez. La piedra preciosa que luego le abre el camino, le indica el camino, eso iba a comentar. Eso es, que además está enterrada, ¿no? Hay que desenterrarla. Sí. Es el Kostbarkeit jungiano, el objeto valioso, ¿no? Está por aquí una amiga, Andrea, que sabe alemán, que me dice que lo pronuncio bien, así que me atrevo a decirlo, el Kostbarkeit, el objeto precioso, hermosísimo jungiano, ¿no? Sí. Abre las aguas, ¿no? También. Eso, que abre el fuego en este caso en vez de abrir las aguas, ¿no? Pero es lo mismo. Y se nota que es un sueño infantil porque son símbolos muy puros y muy claros, anillo de fuego, enterrar para sacar una piedra preciosa. Normalmente los sueños de adultos vienen más elaborados, ¿no? Más censurados, ¿no? Este es como muy directo y muy claro. A ver, Pepe. Hola. Bueno, o Laura. Bueno. A ver quién habla primero. Adelante.
Pepe. Damas primero, Laura. No, vamos a ser machistas o feministas, no está Bueno, claro. bueno, da igual eso. Que a mí me ha recordado mucho la parte de excavar y encontrar la piedra preciosa, pues esa invitación del subconsciente de arrascar en tu interior, ¿no? A través de tu búsqueda interior, a través de un camino de mirar hacia adentro, también puede ser, ver salida a una situación que a lo mejor por pesos familiares o circunstancias familiares, pues te va agobiando, te va dejando sin salida. Y a lo mejor no sé, se me ocurría eso. Sí. Ese excavar hacia adentro, hacia el corazón, esa piedra, a lo mejor el propio corazón. Esa piedra es el corazón, que además es como un espejo en el sufismo, ¿no? Hay esta imagen, Claro, la piedra es eso como un es. espejo y es la joya. Yo creo que hay La también muchos joya, que hablan del corazón como una joya, el corazón como un espejo. Alucinante, ¿no? muy bonito. Y la parte Fortnite, eso yo creo que ha sido luego tu afición posterior al Fortnite, porque ella pasa horas y horas cada día jugando al Fortnite, que ahí se va estrechando. Es mentira, yo creo que ella no ha sabido lo que es eso hasta que no has tenido hijos, lo que era el Fortnite. No, más bien hasta que no he tenido alumnos. Alumnos, sí. A ver, Pepe. Primero Pepe y luego Maite. Bueno, un poco atrevido. A mí se me venía al escuchar el sueño esto de Jung, la individuación y la pertenencia. El anillo que representa la pertenencia al clan, a la familia, a mis raíces, esas que están hechas de tanta, también, de tanto paraíso como la primera imagen del sueño, también en un momento de mi vida, al ir creciendo, es un anillo que me cierra y que la salida está en mi individuación, en buscar en mi propio fondo, ¿no? Qué bueno. Así Muy interesante. Os doy algún dato porque es interesante también con el sueño, porque yo he interpretado este sueño de mil maneras. Un momento, que voy a ir a soñar 5 minutos y vuelvo. Vale. Os voy a dar como unos datos que son interesantes en relación con el sueño. Uno es que mi bisabuelo materno, ¿vale? Se suicidó en la guerra, se colgó y mi abuelo se lo encontró colgado con 11 años. Entonces, yo muchas veces he interpretado ese anillo de fuego como esa experiencia traumática familiar que se encuentra mi padre colgado mi abuelo se encuentra colgado a su padre y mi abuelo luego desarrolló cáncer de garganta de adulto, ¿vale? Entonces, de alguna manera, yo he relacionado también ese anillo de fuego con ese no ver salida hasta llevarte al suicidio, ¿no? Eso que pudo pasar, que siempre ha permanecido un poco en secreto en la familia, pero que sin duda es algo fundante de todo el ambiente familiar. Eso por un lado. Y por otro lado, luego después he sido arqueóloga. Vale, durante varios años yo estudié historia y he trabajado como arqueóloga, o sea que de alguna manera también esa búsqueda de la piedra preciosa estaba hablando de una búsqueda profunda que luego llevé a cabo, ¿no? Durante mis años de juventud. Y podéis seguir, que me parece que Maite también quería hablar. Maite. Sí, yo quería comentar el hecho de que estuvieras allí con toda tu familia y esto que has añadido ahora de tu bisabuelo y de tu abuelo, y que tú te dediques tanto a la comunicación, ¿podría tener que ver con el transgeneracional? Esto es interesantísimo esto que dices, porque yo también, el dedicarme a la comunicación en el fondo es necesitar decir, o sea, es como la garganta también, ¿no? Es el chakra que tiene que ver con la garganta y es esa necesidad de decir porque alguien cayó, ¿no? Tanto mi abuelo, que no tenía voz porque había tenido cáncer de garganta, entonces él no tenía voz y su padre se silenció, ¿no? Se silenció vitalmente, ¿no? Entonces, o sea, hay algo en el querer decir. Y luego también que se suicidara en la guerra, porque han contado muchas cosas, ¿no? Había un relato familiar que decía que es que le habían quitado las tierras, ¿no? Y entonces, ante la situación de que no iba a poder dar de comer a su familia, pues se vio como en un callejón sin salida y se suicidó. Pero también yo creo que en mi búsqueda espiritual hay algo que tiene que ver con esa conciliación de opuestos que permita que la guerra no genere como esas dos Españas insalvables, ¿no? Ese abismo
entre las dos Españas. Y entonces Sí, esa no, tender vocación de puentes tender y reencantar puentes el mundo, sí, está y claro. reencantar el mundo tiene que ver también con esa alternativa al suicidio, a la falta de esperanza, incluso a la guerra, ¿no? A la guerra del dualismo, o sea, que unos son los malos y los otros son los buenos puros y no hay nadie en medio, ¿no? Está todo ahí también. Venga, vamos a dar una palabra más a Jesús. Hay alguien que quiere contar una pesadilla, pero si vas a estar en la próxima sesión del lunes, tendremos 2 horas para que todo el mundo pueda contar un sueño y que lo podamos interpretar, ¿vale? Porque para que no se haga muy largo y luego también no sé si responder a estas preguntas que Román y otro habéis hecho, pero bueno, como hay una mano levantada, venga Jesús, si nos quieres decir algo, bienvenido. Bueno, una simple nota, ¿no? El sueño comenzaba con un incendio, ¿no? Y comentaba Rafa, creo recordar, que el fuego era el elemento purificador y tal. Puede ser. Puede ser que el incendio, ese incendio que se va abocando sobre la casa Inmisericordia, fuera alguna situación que te obligara a purificarte sí o sí, sin dilación. Eso es. Sí, Sí, yo qué creo bueno, que sí. sí, Es sí, decir, correcto. para poder, o sea, yo necesitaba hacer en mi imaginario algo que fuera una alternativa a la muerte, o sea, no a la muerte que se nos da, sino al ver la vida con tan poco sentido que uno se mate a sí mismo, ¿no? Entonces necesitaba reencantar el mundo, o sea, necesitaba, y entonces en el fondo también me obliga como a abrir un hueco en ese callejón sin salida, ¿no? Abrir un hueco gracias a una piedra preciosa que me permita una alternativa a ese dolor familiar, ¿no? Voy a dar unas respuestas muy rápidas a estas preguntas. Nos pregunta Román, el sueño muy habitual cuando se caen los dientes, pues es un sueño muy habitual y sin embargo es de los que tengo menos claro. Pueden ser muchas cosas y ninguna. Un paso de etapa, ¿no? Cuando se caen los dientes es un signo de madurez y el niño viene. Pueden ser problemas de autoimagen, problemas de autoestima, miedos o preocupaciones porque se cae algo muy propio, dificultades para masticar o digerir algo al principio de la digestión, que es con los dientes. Muchas veces ocurre en el espejo y entonces lo que más me asusta es la imagen fea que queda de mí mismo. Puede tener que ver con el narcisismo y un millón de cosas más, ¿no? Lo que yo nunca he visto es esto que se decía tradicionalmente de se te caen los dientes, muerte de parientes. Esto yo nunca lo he visto, que alguien sueñe, porque lo he escuchado muchas veces, que se caen los dientes y que muera un pariente, pero esto ya he visto de dónde viene preparando este curso, que viene de Artemidoro de Taldis, ¿no? El gran intérprete griego de sueños. Él lo pone, que cuando se caen los dientes es el fallecimiento de un familiar, y entonces en castellano como rima, pues se ve que ha pasado así como al acervo popular, ¿no? Y el de cuando se vuela también es muy complejo y, por ejemplo, para Freud tenía que ver, como siempre, con la erección, ¿no? Cuando estás en erección sueñas que vuela, Román. No sé si será tu caso. Es un buen amigo Román, por eso se lo digo. Se me ha ido la olla ahí por completo. Ya estamos cansados. Puede ser. Hombre, también es como el vuelo. Espera, sí, eso es una broma. Pero dilo tú. No, dilo tú. No, dilo tú. Tú eres el especialista. No, tú eres la especialista. Aquí no hay especialistas. Somos generalistas, intentamos ser generalistas. El volar también tiene que ver, claro, con la libertad, ¿no? Sí. Y con el estar libre de todos los condicionamientos que nos atan al suelo en la vida consciente, ¿no? Esa liberación que implica el sueño. Tiene que ver a veces, sobre todo, si se ven estructuras o edificios, con tomar perspectiva, ver algo desde un plano más alto, más elevado, con elevarse emocional o espiritualmente, pero yo con mi sesgo como terapeuta, por desgracia, muchas de las veces que veo este sueño, más bien tiene que ver con elementos un poco adolescentes e infantiles, como ir volando como un adolescente, o con peligro de volarse, ¿no? O estar un poco volado, que haya ciertos elementos en que no estoy pisando tierra o teniendo pies en tierra, ¿no? Tiene como todos los sueños esta doble cara, ¿no? Una pesadilla, luego la veremos, que gracias a esta persona que como tiene un nick tan raro, Daijip o algo así, que dice que la contará el próximo día. A ver, aquí, Rafa había conocido a María Enrique Estella. Espera, es que como no sé por qué, me cuesta un poco ver el chat. Soñar en Montenegro, cuando se caen los dientes, cuando se vuela, pesadilla, cuando se sueña que vas a morir o incluso estás muerto. Este es un sueño muy habitual. Para el inconsciente todos estamos a la vez vivos y muertos. Somos como el gato de Schrödinger. Y entonces puede ser morir a una identidad o morir en algún aspecto, pueden ser miedos, miedo a la muerte. Y a lo mejor en tu caso, Román, como tú hiciste tu tesis doctoral en el tema del moribundos y de la muerte, puede que para ti tenga un significado especial, ¿no? Que tenga que ver con eso. Y en ese caso, cuando sueñas que te ahogas a lo mejor en agua, pero respiras,
y Sí. no mueres, puedes respirar en agua. Sí, yo se lo he tenido muchas veces también. Pues yo creo que es que no estás tan anegado. Vamos a interpretarlo en positivo, ¿no? Yo creo que es porque respiramos, ¿no? Entonces puede haber como a lo mejor incluso un ahogo o una apnea del sueño, ¿no? Como un momento en que cuesta respirar y se genere ese sueño, pero también lo podemos interpretar en positivo. Aunque estemos anegados y asfixiándonos y ahogándonos, siempre podemos respirar, ¿no? Pero en los sueños yo he visto que siempre se respira, que es muy difícil un sueño de asfixia en que la persona despierte por la asfixia, sino que normalmente puedes respirar. Ahí sí sería una cosa un poco freudiana de que el sueño guarda la dormición, ¿no? ¿Cómo se entienden que dos personas, estando en países distantes, sueñen cosas similares la una con la otra? Bueno, esto yo lo he visto muchas veces, incluso parejas que tienen el mismo sueño. Una pareja que los dos soñaron, que se intentaban llamar por el móvil y no podían, porque al marcar los números salían símbolos extraños que impedían la comunicación. Y efectivamente era una pareja que era así, que aspectos simbólicos, digamos neuróticos, estaban impidiendo la comunicación entre ellos, ¿no? Y los dos tenían ese sueño a la vez, ¿no? Muy alucinante. Y nosotros hemos tenido alguna vez los mismos sueños o sueños muy parecidos, nosotros dos y algunos de nuestros hijos, ¿verdad? A veces hemos tenido como un sueño familiar compartido muy similar, no solo entre nosotros, sino con nuestros hijos también. Sí. Soñar con la ex, bueno, claro, o con el ex, bueno, pues 1.000.000 de cosas y ninguna también, depende del sueño, que todavía hay como una querencia al volver o que el inconsciente te está diciendo que hay algo que trabajar o que madurar, que en esa pareja se veía muy claro, o bueno, pueden ser 1.000.000 de cosas, ¿no? Habría que ver el sueño. Soñar con los abuelos en el momento que morían y venían a despedirme. Este también lo he escuchado muchas veces. Yo he soñado con mis abuelos también, cuando se han muerto, sobre todo con uno que me explicó cómo era la muerte. Sí, eso. Y además esos sueños suelen ser sueños que te relajan y que te traen como una información real, ¿no? Mi padre, que es médico organicista, cientificista puro, y eso explica muchas cosas de mi vida, tuvo en una ocasión, como era médico y además médico de familia antiguo, ¿no? Que iba a visitar a los pacientes a las casas, de una mujer que vivía sola. Mi padre se levantó muy asustado una noche porque la había visto llamándole Donato, se llama Donato, Donato, y pum, y inmediatamente caía al suelo. Y mi padre se levantó muy agobiado con esta pesadilla y inmediatamente después la llamaron porque la señora había muerto y cuando fue la encontró de esta manera. Sin embargo, cuando yo le digo a mi padre, ¿y cómo explicas eso desde tu materialismo filosófico? Dice, bueno, no sé. Suspende el juicio. Suspende el juicio. Bueno, pues ya está. Vamos a dejarlo hoy por aquí. El próximo día no hay programa, no hay teoría, no hay porque muchos estáis diciendo, sino que vamos a dialogar, preguntamos lo que queráis, contamos sueños. Lo que a mí más me gustaría hacer era, para que se vea que el método que hemos aprendido funcione, que soñéis. Yo le pido amablemente a vuestra vida inconsciente que tenga sueños fáciles de interpretar, interesantes, con los que podamos aprender. Y entonces sueños de infancia o sueños que se os hayan repetido, pesadillas que a veces son más fáciles, las podemos traer aquí. Por favor, vamos a intentar en principio, luego a lo mejor nadie quiere hablar y hay espacio de sobra, pero para poder interpretar más vamos a intentar que sean sueños breves, porque hay gente que tiene sueños como en sagas, que parece teleserie de Netflix, que pasa una escena a otra con un montón de personajes que hay que introducir contextos de quién es este personaje, quién es el otro. Eso en la medida de lo posible lo evitamos, y como todos tenemos toda una vida soñando, seguro que podemos elegir sueños breves que además suelen ser los más significativos, y también preguntas, inquietudes, lo que queráis, ¿vale? Intentaré liar a Mardía para que esté también este día, por lo menos durante una parte de la clase, y así estamos, que es más divertido. Me doy cuenta que es más divertido estar con ella, porque así como de vez en cuando hablamos y no sé qué, pues es más amena la clase, ¿no? ¿Vale? Pues ya está, gracias a todos. Pronto subiré todo esto, bendiciones. Gracias. 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 Finalizar.